Arrastion hasiera emango diogu udalbatza saio honi. Saio hau publikoa da, saio grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen jorratutako gaiak hiritarrei erasaguteko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azalduko iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Elena Mesedes. Pasatun osoko bilkuraren aktaren onarpena. Errakuntza bat egon da euskerazko atalean, jartzen du akta zerekin karekin da. Vale, martxoko osoko bilkurarena. Irene. Nosotros nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Nela. Arrastion, guk ere abstenituko gara, baina hala ere, un par de puntualizaciones sí que nos gustaría hacer. En el punto 7 se presenta, se dice que se ha presentado una enmienda transaccional por el grupo Zayabay con EH Bildu. Y bueno, creo que ya quedó claro el sentido de las enmiendas transaccionales en el pleno de debate de presupuestos, y la de enmienda no ha sido presentada con EH Bildu, ha sido presentada exclusivamente por Zayabay, recogiendo aquellas aportaciones que habíamos hecho nosotros y que las había aceptado. Y luego aparece también otro párrafo que dice que se procede a la aprobación inicial de los presupuestos dictaminados en comisión, y los presupuestos no fueron dictaminados en comisión, pues porque se decidió en la propia comisión que, puesto que era un proceso especial el de presupuestos, pues que se iban a debatir sin ser dictaminados en el pleno. Por nuestra parte no hay ningún problema en que se hagan esas dos correcciones al acta. Vale. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Eskerrik asko. Bigarren puntua, alkateak 118/356/2017 alkate dekretuen berri emotea. Dación de cuentas de decretos de alcaldía, el número 158 al 346 del año 2017. Hirugarren puntua, udal intereseko gaien kontu ematea, dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Vale. En relación a los asuntos a dar cuenta, está el periodo medio de pago el tercer y cuarto trimestre del 2016, el periodo medio de pago del primer trimestre del 2017, el informe de reparos del 2016, el decreto de incorporación de remanentes a tesorería, el decreto de liquidación del presupuesto del 2016 y el decreto de personamiento en el recurso contencioso administrativo. No sé si habéis visto los expedientes, si queréis que os lea todos los reparos, el periodo medio de pago. Informe, vale. ¿Qué? Perdón. No sé si tengo la palabra. Pido la palabra. Bueno, en principio es una dación de cuenta. Va a dar cuenta la secretaria. Entonces, la secretaria ha preguntado si es necesario que lo lea todo. Si vais a contestar a ver si es necesario que lo lea todo, sí, más que nada es que lo ha preguntado ella, claro. Sí, pero pedía la palabra para contestar. Sí, nosotros sí querríamos que se diera cuenta al menos de la liquidación del presupuesto. Y de los informes de reparos, por supuesto. O sea, todo lo que es la documentación aneja a la liquidación del presupuesto. Todos los decretos relativos a esa liquidación. Vale, pues os voy a leer. Vale, el periodo medio de pago el tercer trimestre, conforme al informe de intervención. Bueno, supongo que lo habréis leído. Entonces, en las conclusiones de los datos comprendidos en el informe se extraen las siguientes conclusiones. El 51,81% de los pagos han sido realizados dentro de los plazos legales. El periodo medio de pago para el ayuntamiento en el tercer trimestre se ha situado en 18,72 días.
El periodo medio de pago para la residencia Gusky en el tercer trimestre se ha situado en 26,46 días. El periodo medio de pago para la empresa pública Enkarta Riberri Zerbitzuak en el tercer trimestre se ha situado en 27,07 días. El periodo medio de pago global se ha situado en 19,68 en el tercer trimestre, inferior a los 30 días establecidos como límite máximo. El del cuarto trimestre del 2016, en las conclusiones extraídas, dice la interventora que el 76,88% de los pagos han sido realizados dentro de los plazos legales. El periodo medio de pago para el ayuntamiento en el cuarto trimestre se ha situado en menos 2,87 días. El de la residencia Gusky en 11,74 días. El de Encarte Riberri Zerbitzuak en menos 0,84 días. Y el periodo medio global se ha situado en menos 1,56 días. Inferior a los 30 días establecidos como límite máximo. Esto respecto al tercer y cuarto trimestre. Luego hay un informe relativo a los errores detectados en los informes trimestrales del periodo medio pago a proveedores del ejercicio 2016. En el que dice que, visto los informes referentes a los periodos mencionados, se han detectado unos errores que se pretenden subsanar. Encarte Riberri Zerbitzuak, donde dice pagos realizados dentro del plazo, importe 89.933,14, debería decir 63.130,68. Pagos realizados fuera de plazo debería decir nada en vez de 51.513 y por tanto total pagos realizados debería decir 63.180,68. El Ayuntamiento de Zaya en el tercer trimestre, en donde decía pagos realizados dentro del plazo 430, el importe 335.771,3 debería decir 635.771. Por tanto, el total de pagos realizados debería ser 754.710,43. Vale, sí. Donde dice 335.000 debería decir 635.000 para que el total de pagos realizados concuerde. Y en la residencia municipal de ancianos, en donde dice pagos realizados dentro del plazo, eso está bien. No, está mal el total, el porcentaje, que debería ser 89% en vez de 74,47%. Y en los realizados fuera de plazo debería decir 25,53 en vez de 11%. El resto está todo bien. Vale. Vale, con respecto al periodo medio de pago, el primer trimestre del 2017, el informe de la interventora actual periodo medio pago global a proveedores. Respecto a Zaya Udala, dice que es menos 1,67, Residencia Zaya Gusky 60,07, Encarte Riberri Zerbitzuak menos 2,47. Y luego hay un informe de la interventora respecto a
que se han detectado los siguientes importes procedentes de ejercicios cerrados y que permanecen pendientes de pago al final del periodo. No consta que haya sido reclamado el abono por parte de los interesados y tampoco consta nota de abono ni informe desfavorable que justifique su estado. Entonces da una relación de pendientes de ejercicios cerrados desde 2010, 2013, el 2013 por un importe de 2.233,53, en el 2014 900,64, en el 2015 79,40 y en el 2016 211,90. Dice que no consta que haya sido reclamado el abono por parte de los interesados, tampoco consta nota de abono ni informe desfavorable que justifique su estado. Vale, esto con respecto a los periodos medios de pago. El informe de reparos del 2016. Vale. Antecedentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la norma foral, norma foral 10/2003, la interventora elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia y la entidad local contrarias a los reparos efectuados. La interventora formulará varios reparos al presupuesto de 2016, en su mayor parte por no seguir el procedimiento establecido en cuanto a las subvenciones, así como considerar insuficiente la documentación justificativa presentada por los solicitantes relativas a los expedientes de subvenciones y, por otro lado, los correspondientes a los complementos de productividad abonados a varios empleados de la entidad local. Todos los reparos han sido resueltos mediante orden de alcaldía. No se han interpuesto reparos en gastos, por no conocer la situación exacta de estos, pero en el informe relativo a contratos 4591/2017 viene reflejado que muchos gastos corrientes están sin contrato y se recomienda regularizar la situación lo antes posible. Menciona la legislación aplicable, consideraciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la norma foral 10/2003. Al finalizar el año, la interventora debe emitir un informe relativo a los reparos emitidos al presupuesto de 2016. Asimismo, el informe emitido por la interventora debe incluir la relación de los reparos formulados durante el ejercicio y aquí la relación de los reparos efectuados relativos a subvenciones concedidas. Dirulaguntza 1, Dirulaguntza 2, informes de productividad mensuales de julio a diciembre. Se incorpora a los citados expedientes relativos a subvenciones la fiscalización previa de la interventora, adjuntando notas y reparos y dando cuenta a la Junta de Gobierno local de los reparos efectuados con antelación a la aprobación de dichas subvenciones. Además, el secretario y la interventora municipal, con el consentimiento del alcalde, se han reunido con los responsables técnicos de los departamentos para informar de la normativa relativa a las subvenciones y para aclarar los requisitos a cumplir para la percepción de las mismas. A partir de la celebración de dicha reunión, se han puesto en marcha la ordenanza, las bases y el expediente relativo al Plan Estratégico de Subvenciones, con el fin de analizarlas todas y ajustarlas a normativa en cuanto a modos de publicación, trámite de convocatoria, modos de justificación y modos de reflejarlos en el presupuesto. Conclusión: con arreglo a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la norma foral 10/2003, la interventora que suscribe eleva informe al Pleno habida cuenta que el presidente ha adoptado resoluciones contrarias a los reparos efectuados. Asimismo, el órgano interventor, por mediación de la presidencia de la entidad local, remitirá anualmente al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por la presidencia y por el Pleno u órgano equivalente a la entidad local contrarios a los reparos formulados. Eso en cuanto a los reparos formulados. Medio segundito. Respecto a la incorporación de remanentes de tesorería, vale, se da cuenta del decreto mediante el cual se incorpora el remanente de tesorería. Examinar los remanentes de créditos provenientes de la liquidación del presupuesto municipal del año 2016 y el informe de la interventora emitirá el efecto, considerando que la norma foral 10/2003, en su artículo 32, posibilita la incorporación de remanentes de créditos de ejercicios anteriores siempre y cuando haya recursos financieros suficientes para ellos, considerando que la liquidación del presupuesto municipal del 2016 arroja inicialmente un remanente de tesorería positivo total de 3.178.101,95 euros con el siguiente desglose: remanente para gastos generales 3.087.148,57 euros, remanente para gastos con financiación afectada 90.953,38 euros, considerando que el total de remanentes a incorporar asciende a 908.495,91 euros, desglosándose de la siguiente manera:
86.718,76 euros corresponden a incorporaciones del capítulo 1. 1.865 euros correspondiendo a incorporaciones del capítulo 2, 75.600 euros correspondiendo a incorporaciones del capítulo 4, 744.312,15 euros correspondiente a incorporaciones del capítulo 6, considerando que se van a utilizar remanentes de tesorería por los siguientes importes: remanente para gastos generales 821.777,15 euros, remanente para gastos con financiación afectada 35.094,18 euros, remanente utilizando compromiso de ingresos 51.624,58 euros, total 908.495,91 euros. Considerando que el artículo 6.5 de la norma foral 5/2013 de 12 de junio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Vizcaya establece que en caso de que una entidad cumpla con el objetivo de deuda, pero incumple el objetivo de estabilidad o la regla de gasto por financiar gastos con remanente de tesorería que no comprometan la sostenibilidad financiera de la respectiva entidad, siempre que liquide el presupuesto con ahorro neto positivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3, apartado 4, se sustituirá el plan económico financiero por un informe del órgano que ejerza las funciones de intervención que se elevará al Pleno para su conocimiento. Considerando que la presente modificación presupuestaria no compromete la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento en los términos establecidos por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, considerando que el capital vivo sobre los ingresos corrientes es inferior al 35%, por lo que no hay obligación de reducir el capital vivo mediante amortizaciones extraordinarias con el remanente de tesorería, pudiendo por tanto utilizarse para financiar las modificaciones presupuestarias que se consideren oportunas, considerando que el artículo 32.6 de la norma foral establece que la competencia para llevar a cabo las incorporaciones de crédito corresponde al presidente de la corporación y así lo establece la norma de ejecución presupuestaria. Resuelvo. Primero, aprobar el expediente número 1 de incorporación de remanentes de crédito en los conceptos y cuantías reflejados en la relación adjunta. Segundo, dar cuenta a la intervención municipal para que efectúe las anotaciones contables pertinentes. Tercero, dar cuenta al Pleno de la Corporación de las modificaciones efectuadas. Cuarto, remitir el acta de la sesión de Pleno junto con el informe de sostenibilidad del órgano de intervención al Departamento de Presidencia y a la Diputación Foral de Vizcaya. Esto respecto al decreto de incorporación de remanentes de tesorería. Respecto a la liquidación del presupuesto del 2016, con respecto a la liquidación del presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Zalla, visto el informe emitido por la interventora, una vez estudiada la documentación correspondiente a dicha liquidación en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 49.3 de la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Zalla. Este es el resumen de la misma. Segundo, remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Vizcaya en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49.5 de la citada norma foral. Tercero, dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre. Fondos líquidos de tesorería 31 del 12 del 2016, 3.957.128,27. Derechos pendiente de cobro 31 del 12 del 2016, 1.125.561,47. Deudores presupuestarios 1.068.486,75. Deudores no presupuestarios 59.903,09. Cobros pendientes de aplicación 2.828,37. Obligaciones pendientes de pago 1.348.418,56 euros. Acreedores presupuestarios 883.680,96, acreedores no presupuestarios 471.515,64, pagos pendientes de aplicación 6.778,04. Remanente de tesorería bruto 1, 2 y 3, 3.774.271,18. Saldo dudoso cobro 556.169,23. Remanente de tesorería líquido 3.178.101,95. Remanente tesorería afectado 90.953,38. Remanente tesorería para gastos generales 67 3.087.148,57. Resultado presupuestario del ejercicio corriente menos 310.146,03. Resultado presupuestario de ejercicios cerrados 0.
Ajustes, créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales, 763.005,15. Ajustes, desviaciones de financiación positiva del ejercicio, 90.953,38. Resultado presupuestario, 9, 10, 11, 12, 361.905,74. Vale, luego está la aprobación de la liquidación de la residencia de ancianos Eguski. El decreto 288/2017, el del ayuntamiento era el 259/2017 y bueno, lo mismo, el resumen, fondos líquidos tesorería a 31 del 12 del 2016, 44.516,93, derechos pendientes de cobro a 31 del 12 del 2016, 172.322,80, deudores presupuestarios 172.180,96, deudores no presupuestarios 141.084, cobros pendientes de aplicación 0, obligaciones pendientes de pago a 31 del 12 del 2016, 247.797,48, acreedores presupuestarios 221.178,18, acreedores no presupuestarios 26.619,30, pagos pendientes de aplicación 0, remanente tesorería bruto 123 menos 30.957,75, saldo de deudas a cobro 0, remanente tesorería líquido 45, 30.000 menos 30.957,75, remanente tesorería afectado 0, remanente tesorería para gastos generales 67 menos 0, resultado presupuestario del ejercicio corriente menos 33.182,22, resultado presupuestario de ejercicios cerrados 2.567,08, ajustes, créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales 0, ajustes, desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 y resultado presupuestario 9, 10, 11 y 12 menos 30.615,14. Esos son los decretos de la liquidación del presupuesto del 2016. Y luego tenemos el decreto de personamiento. Recurso contencioso en el procedimiento abreviado 30/2017, interpuesto por C.PMCR con fecha 7 del 2 del 2017. Se admite a trámite la demanda y para ello el Ayuntamiento de Zayas se persona en dicho procedimiento y hay un decreto de personamiento del 261/2017 que resuelve el personamiento en el procedimiento citado en virtud de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 1, artículo 22 del ROF, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebra en orden a su ratificación. Se designan como letrados del Ayuntamiento de Zaya en el procedimiento abreviado 30/2017 a don José Ángel Esnola Hernández, don Juan Miguel Delgado Cejo, don David Fernández Cabezas y doña Silvia Gutiérrez Vallejo, como procuradores de Bilbao, a doña Isabel Sofía Mardones Cubillo y doña Idoia Malpartida Larrinaga, como procuradores de Balmaseda, a doña Pilar Aguirre Gómez Porta Echizarreta y como procuradores de Madrid, a doña Mónica de la Paloma Fuente Delgado. Esto con respecto a la dación de cuenta, digamos que técnica. Vale, por último, en este apartado de dación de cuenta también queríamos dar cuenta de la firmeza de la sentencia en el contencioso abierto por Construcciones Olavar y contra el Ayuntamiento por la construcción defectuosa del frontón Mimetiz. Ante ausencia de recurso de casación, el 27 de abril se declara firme la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a fecha 14 de febrero de 2017. Así, se da por terminado un proceso judicial en que nos embarcó la constructora por estar en desacuerdo con los decretos de alcaldía que declaraban defectuosas las obras del frontón y que retenían el aval para proceder a su arreglo. Ha sido un duro trabajo que se ha prolongado por 5 años y que ha concluido con el veredicto de 4 jueces, 1 en primera instancia y 3
en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han concluido que las obras eran ruinosas, que el aval estaba bien incautado y que se pagó dinero público en concepto de canon a vertedero que no fue ejecutado. Listo. Laugarren puntua, dictaminatu ez diren gaien berretxetapena, ratificación de inclusión de asuntos no dictaminados. Vale. Habría que ratificar el punto 5, adjudicación contrato de limpieza viaria, el punto 8, modificación del presupuesto de 2017, el 9, también es modificación del presupuesto, el 10, modificación del presupuesto, el 11, modificación del presupuesto, el punto 12, modificación de la ordenanza fiscal y el punto 13, modificación de la ordenanza cesión locales municipales. Tiene que votar la ratificación uno a uno. Se tiene que votar la ratificación y motivar la urgencia de por qué se incluyen en el orden del día sin haber sido dictaminados. Bien, en cuanto al punto 5 de adjudicación del contrato de limpieza viaria, como ya se explicó en la comisión informativa, entendíamos y entendemos que no es necesario y no tiene sentido retrasar esta adjudicación y aprobarla pues, bueno, con carácter de urgencia para poder tener un contrato nuevo, más ventajoso, en lugar de seguir con el anterior. Todos los grupos han sido invitados a la mesa de contratación que se celebró un día antes de la comisión, razón por la cual no pudo mandarse en la convocatoria de la comisión el resultado de la misma. Básicamente, cuando se convocó la comisión previa a este pleno, todavía no se había celebrado la mesa, se celebró a posteriori, como digo, con invitación a todos los miembros, a todos los grupos municipales, y por esa razón no se cumplía el trámite para poder dictaminarlo adecuadamente en la anterior comisión. Dicho lo cual, en la comisión anterior introdujo la posibilidad, Elena, de poder elevar a pleno esta adjudicación sin necesidad de dictaminarse, y al equipo de gobierno si le parece que concurren las condiciones que aconsejan adjudicar este contrato sin esperar más, sobre todo porque tampoco ha habido ninguna merma en cuanto a la participación de todos los grupos en el proceso de licitación y adjudicación. Irene. Sí, eskerrik asko. Eta arrastion guztioi. Bueno, nosotros, bueno, voy a empezar por decir que nos vamos a abstener. La razón es que no estamos de acuerdo en este procedimiento. Ya lo dijimos en la comisión y lo hemos venido repitiendo en los últimos plenos y en las últimas comisiones en las que se ha introducido asuntos en las comisiones que no venían previamente en el orden del día de la comisión con arreglo a la convocatoria, o bien venían pero no teníamos la documentación ni la explicación de qué era lo que se proponía dictaminar en la comisión. Por lo tanto, no se han dictaminado, como bien ha bueno, corroborado aquí la secretaria del ayuntamiento, y nosotros lo que entendemos que debía haber ocurrido con todos estos puntos del orden del día es que se hubiesen incluido en la convocatoria de la comisión, que se hubiesen dictaminado de forma correcta en la comisión y posteriormente se hubiesen traído al pleno para su deliberación, debate y votación y tomar postura. No consideramos que se justifica la urgencia en ninguno de estos puntos del orden del día, porque en su caso la urgencia, bueno, vamos a ver, no consideramos que se justifica la urgencia hoy de la inclusión de estos puntos en el orden del día del pleno, porque estos ya se pretendieron incluir en el orden del día de la comisión. A ver si me explico. Es cierto que es urgente de fondo en el contenido de este punto ejecutar ya los trabajos de limpieza, porque estamos en el mes de mayo y todavía no se ha comenzado, eso es cierto, y de hecho por eso nosotros dijimos el día de la comisión que no íbamos a votar en contra. También consideramos que la mesa
bueno, fue correcta, se plantearon los expedientes, los sobres, los informes de los técnicos de forma adecuada, yo estuve presente y no tenemos nada que decir respecto a eso. Lo que sí es cierto es que la mesa se produjo, se llevó a cabo, la mesa de contratación, posteriormente a la convocatoria de la comisión, es decir, que por eso no teníamos una propuesta en el orden del día de la comisión y en la convocatoria. Todo ello lo que nos obligó es a decir en la comisión pasada que para nosotros no era legal esta manera de hacer las cosas. Es verdad que la ley da un resquicio, que es el que se está utilizando aquí ahora, para de alguna manera subsanar el defecto de que no estuviera dictaminado en comisión, pero no es la manera adecuada y correcta de hacer las cosas. Y por eso nos vamos a abstener. No vamos a votar en contra porque en este caso y en algunos otros, bueno, el fondo y el contenido del asunto, si consideramos que hay que llevarlo adelante y en coherencia no nos vamos a posicionar en contra, porque nos estaríamos posicionando en contra no solo de la urgencia, sino de todo el contenido, ¿no? De llevar adelante este punto, y eso no lo consideramos así. Pero sí, cuando llegue el momento de los ruegos, haremos nuestro planteamiento en relación a esta cuestión. Eskerrik asko, Nela. Arrastio, bueno, pues para empezar ha sido una sorpresa que haya tantos puntos para incluir en el orden del día. Nosotras considerábamos que solo se iba a intentar incluir el quinto, pues por los problemas que hubo, bueno, problemas o falta de coordinación en la convocatoria de la mesa y en la convocatoria de las comisiones. En principio nos vamos a abstener también. Nos vamos a abstener también pues porque tampoco queremos que este procedimiento que hoy se presenta aquí por primera vez sea bueno, de pie a que de manera sucesiva y en siguientes plenos pues tengamos un punto del día o 2 o 3 o 4 o hasta 5, como acabamos de oír ahora, que haya que meterlos en el orden del día. Y en principio nos vamos a abstener, pues bueno, como vamos a entender nuestra abstención como un voto de confianza en que es en este caso, pero desde luego que si vemos que esto va a seguir para adelante en distintos plenos, pues tomaremos otro tipo de, pues no sé, miraremos si esto es así, si puede ser así de continuo, tomaremos pues otro tipo de, bueno, pues no sé, de iniciativas. Eskerrik asko, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Yo sí solicito votar en conjunto los 4 siguientes puntos, la inclusión del punto 8, 9, 10 y 11. Explico por qué y si hay alguna pega y si el voto va a ser diferente para cada uno de ellos, lo podemos separar. Esas 4 modificaciones son propuestas por intervención. Son 4 modificaciones relacionadas con los presupuestos 2017 y son sugerencias de intervención a cambios menores del tipo de nombres de partida, traslado de partidas a subvenciones en lugar de partidas nominales, cuyo sentido entendemos que no tiene sentido retrasar su aprobación y privar a los beneficiarios de recibir esas ayudas. No se dictaminó en comisión por publicarse la aprobación final de presupuestos tras la convocatoria de las comisiones y tener que introducir estas cuestiones en el programa, en el SICALWIN, la interventora, una vez que estaban finalmente aprobados los presupuestos, que es la explicación que dio la interventora en la propia comisión. Estas modificaciones, según nos ha dicho también la interventora, no es obligatorio que vayan a pleno, pero bueno, por mayor claridad y ya que algunos de los cambios van asociados a subvenciones nominativas, ha propuesto la interventora traerlas a pleno y no nos parece mal. Básicamente se tratan de 4 cambios. 1, una transferencia de la partida de gasto corriente a una subvención nominativa para la ONG que lleva a cabo el proyecto solidario. El proyecto solidario que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zalla desde hace 5 años, pues había una partida que dotaba ese proyecto solidario y la nueva interventora ha considerado más oportuno que eso se considere una subvención y que esté incluido como una subvención más que como una partida que se ejecute en ese proyecto. Bueno, no nos parece bien, no hay ningún problema y se trata este cambio simplemente de ese dinero pasarlo de una partida de gasto corriente a una subvención nominativa a la ONG que lleva a cabo ese proyecto. Segundo cambio, poner como subvención nominativa la ayuda a las familias con niños de acogida. Había una partida para ayudar a aquellas familias que recibían algún niño en acogida
y con el mismo criterio la nueva interventora propone que esto sea tratado como una subvención y para ello pues que se pase ese mismo dinero de una partida corriente a una de subvención nominativa. Tercer cambio, parece ser que estaban mal identificadas como nominativas, perdón, que sí que estaban identificadas como nominativas, pero no estaba especificado el nombre de algunas subvenciones. Había alguna subvención que no ponía cuál era el que iba a recibir esa subvención. Concretamente, se trataba de subvenciones creo que a las AMPAs del Colegio Mimetis, Maristas y Escaya y la subvención de Novia Salcedo. Y por mayor claridad, la interventora ha propuesto que ponga el destinatario de esa subvención. Ese es el tercer de los cambios. Y el cuarto de los cambios es la creación de una nueva partida para generar una subvención que ayude a los vecinos a la adecuación de los vados, una subvención en concurrencia competitiva. Se financia con crédito, con cargo a crédito global y se dota de 6.000 euros. Son estas 4 modificaciones de presupuesto las que no pudo documentar para el día de la convocatoria de las comisiones Secretaría de Intervención, como tal y como se explicó en las comisiones, y consideramos oportuno no retrasar su aprobación. Máxime cuando, de hecho, tal y como digo, por lo menos 3 de ellas no parece ser obligatorio que pase por pleno, pero bueno, pues por mayor seguridad se trae a pleno. Irene. Es que ricasco. Bueno, el argumento es el mismo que en el punto anterior. Antes de continuar, una aclaración. Estamos ratificando la urgencia para la inclusión en el orden del día Sí. de estos puntos, ¿verdad? Luego, obviamente, Sí. va a haber un debate y una Sí. aprobación, en su caso, del punto Sí. en el fondo. Sí. Como he dicho en el punto anterior, primero, no tenemos inconveniente en que se voten conjuntamente el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, porque realmente suponen modificaciones. Perdón, el 8, el 9, el 10 y el 11 son 4, porque realmente suponen modificaciones del presupuesto. Es cierto que en algunos casos son competencia del alcalde, no del pleno. En ese caso, nosotros pediremos que exista el correspondiente decreto de alcaldía aprobándolo, independientemente de que se posicione el pleno. Pero, sinceramente, nosotros no creemos que se justifica la urgencia. Nos vamos a abstener igualmente, por coherencia con lo dicho anteriormente, pero no se justifica la urgencia. Aquí lo que hay que hacer y lo que estamos haciendo en este momento es ratificar la urgencia para poder validar la inclusión de estos puntos en el orden del día que fueron a la comisión de forma incorrecta, sin el informe de intervención, y que nosotros en comisión dijimos que esa no era manera de presentar los asuntos en comisión, que eso no era adecuado a derecho y que se debía haber metido en el orden del día de la convocatoria con toda la documentación, o bien enviada a los concejales o bien disponible en el expediente de las comisiones, que nosotros consultamos y no estaba incluido. Entonces, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, estamos subsanando un error concatenado, porque estamos hablando aquí de un montón de puntos del orden del día que si no, no se podrían incluir en este pleno. Y por lo tanto, nosotros pensamos que no se justifica la urgencia. Es que ricasco, Nela. Bueno, es que ricasco, pues hori, lehen esan dudana, que la abstención nuestra la tenemos que entender pues como un voto de confianza. Es la primera vez que se presenta este mecanismo o procedimiento al Pleno, pero vamos, eso, que lo que queremos es que sea hoy y que no vuelva a suceder en la medida de lo posible. Mila esker. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Por último, de entre los puntos que hay que ratificar su inclusión, aunque no estén dictaminados, hay otros 2 que también voy a proponer su voto conjunto, que es el 12 y el 13. ¿Por qué? Porque se trata de la modificación de la ordenanza fiscal y la modificación de la ordenanza de cesión locales municipales con un objetivo común, que es el poner en funcionamiento el espacio acondicionado en el matadero de Aranguren para uso de la ciudadanía. Se han ido dando los pasos en cuanto a realizar obras en este espacio, en cuanto a tramitar la licencia de actividad en este espacio
El último paso que faltaba era acomodar en la ordenanza fiscal las condiciones en las que se cederá este espacio, y dentro de esas condiciones está la inclusión de una fianza para que permita hacer uso del espacio a los vecinos, pero como no va a haber una persona permanentemente, un funcionario, un técnico municipal permanentemente en ese espacio, pues para poder asegurar que se trata cívicamente y que no hay desperfectos, el poder introducir una fianza obliga a incluir este concepto en la ordenanza fiscal. Por lo tanto, lo que se propone es modificar la ordenanza de cesión de locales municipales para incluir el matadero e incluir las condiciones en las que se ceden esos locales, e incluir en la ordenanza fiscal la posibilidad de pedir una aval, una fianza para la cesión del matadero. Pasamos a votar, por tanto, bueno, os cedo la palabra, pero simplemente para votar la urgencia o la ratificación de tratar de elevar a pleno este asunto no dictaminado. Irene. Es que ricasco. Bueno, pues igual, tampoco tenemos inconveniente en que se vote conjuntamente la urgencia, la ratificación de la urgencia de las dos ordenanzas para incluirlo en el orden del día del pleno de hoy, pero lo mismo fue también nuestro posicionamiento en comisión. Una de las ordenanzas, uno de los puntos, sí es cierto que se presentó la documentación correspondiente y de hecho tuvo aportaciones de nuestro grupo, luego lo veremos en el punto cuando entremos en el fondo, pero la otra de las ordenanzas, bueno, se envió por correo electrónico posteriormente sin saber a qué comisión iba dirigida, no teníamos nada claro cuál era la modificación realmente y se explicó directamente en... bueno, primero en una comisión, luego se pasó a otra, etcétera. Ya lo dijimos en las comisiones. Esto no es forma de funcionar. Y sí es cierto que es la primera vez que se trae a ratificación en el Pleno la inclusión de estos puntos en el orden del día, pero no es la primera vez que se llevan a las comisiones puntos sin haberse, sin haberse entregado con la convocatoria toda la documentación, o que se llevan ahí directamente, ni siquiera aparecían en la propia convocatoria y luego se han incluido en el pleno. Es decir, hemos pasado de que se incluyan en el pleno sin más, automáticamente, sin un procedimiento de ratificación que es este, a que se haga este procedimiento de ratificación. Pero coincidimos plenamente con la portavoz de H. Bildu en que esperamos que este sea el último pleno en que los asuntos se incluyen en el orden del día del pleno de esta manera, porque como se debe hacer es incluyendo la convocatoria de la comisión con toda la documentación y votando el dictamen en la comisión para después traerlo al pleno. Nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Nela. Pues nada, abstentzioa joko dugu. Mila esker, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Elena, mesedez. Primero, declarar válida la licitación y adjudicar a la Fundación Lantegi Batuac el servicio de limpieza de calles viales y en general todos los espacios públicos del casco urbano del municipio de Zallo, por resultar la oferta económicamente más ventajosa al haber obtenido la puntuación más alta. Segundo, el precio del contrato se establece en 154.668,80 euros más 15.466,88 euros de IVA anuales. Tercero, la duración del contrato se establece en 2 años, susceptibles de prórroga expresa por mutuo acuerdo por periodo de 2 años adicionales, sin que la duración total del mismo, incluida la prórroga, pueda exceder de 4 años. Cuarto, financiar el contrato con cargo a la partida 3.1631.227.01 del presupuesto municipal de 2017. Quinto, notificar el presente acuerdo a los licitadores, adjuntando al mismo el acta a la mesa de contratación de fecha 26 de abril de 2017. Sexto, hacer constar que el presente contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, por lo que su formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Eskerrik asko. Irene, 5 minutu, mesedez. Eskerrik asko.
Bueno, nosotros el contenido, el fondo de este asunto ya he adelantado que nos íbamos a abstener y por coherencia con la abstención en el contenido del contrato, de la adjudicación, pues nos hemos abstenido también en la urgencia, que si no hubiésemos votado en contra, porque realmente pensamos que no se justifica para nada la urgencia. Respecto al contenido, bueno, vuelvo a decir que no tenemos tampoco ningún inconveniente en cómo se llevó adelante la mesa. Creemos que, al menos lo que nosotros percibimos allí y lo que vimos, el procedimiento ha sido adecuado. Nos hubiera gustado que hubiera estado realizado con mayor celeridad y que hubiera estado adjudicado ya, pero bueno, este es el momento y sin más estaremos atentos a ver cómo se van ejecutando los trabajos a lo largo del año y solicitaremos información. Sin más, nos abstendremos en este punto. Eskerrik asko. Nela, mesedez. Bueno, pues nosotras ya explicamos en comisión que no habíamos podido acudir a la mesa de contratación. No puedo, o sea, damos por hecho que el trabajo de las técnicos y de los técnicos ha sido el que tiene que ser, sin ninguna duda, pero no tenemos ningún medio pues, para poder posicionarnos sobre este asunto y nos vamos a abstener. Mila esker. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Eskerrik asko. Seigarren puntua, San Pedro errepidearen zati baten lagapenaren onarpena. Sexto punto, aceptación de la cesión gratuita del tramo de carretera de San Pedro. Entonces, el acuerdo a adoptar sería la aceptación de la cesión gratuita del tramo de carretera que consta en el expediente, la aprobación del convenio y la autorización al alcalde para todas las actuaciones que deriven del presente acuerdo. Irene, 5 minutu, mesedez. Vale, eskerrik asko. Bueno, aquí vamos a votar a favor. Este punto se trajo bien a la comisión, se dictaminó en comisión y viene al pleno desde nuestro punto de vista con el procedimiento correcto. Nosotros en su día propusimos ya en un pleno ordinario que se aceptara esta oferta de la Diputación Foral de Vizcaya de cesión de las carreteras hoy forales, el tramo de San Pedro, el tramo de Ocharan y el tramo de Sollano. Solicitamos una información al ayuntamiento que todavía no nos ha sido remitida respecto a la carretera de Ocharan, que es un informe económico de los costes de mantenimiento a futuro. Bueno, lo volveremos a solicitar. En este caso, en el caso de San Pedro, nosotros teníamos claro desde el primer momento que era adecuado aceptar esta oferta de la Diputación, independientemente de que la parte económica que aporta la Diputación con la cesión de la carretera, que son 100.000 y poco, prácticamente 100.000 euros, independientemente de que se cobre más adelante, porque tal y como nos explicó el alcalde en la comisión, han llegado a un acuerdo con Diputación para que en el momento que haya disponibilidad presupuestaria ese dinero se ingrese a las arcas municipales, pero se va a tramitar la cesión con anterioridad. Nosotros creemos que independientemente de que no se cobre aún ese dinero, lo que sí solicitaríamos al ayuntamiento es que bueno, en el momento en que ya sea municipal, se firme el acta de transmisión o el documento realmente que corresponda para asumir la titularidad de la carretera, se haga una consulta ciudadana a todos los vecinos y vecinas de Zaya para ver cuáles considera el pueblo que son las obras de mejora más necesarias y urgentes en ese tramo de carretera. Y que lo que salga de esa consulta ciudadana y lo que el pueblo manifieste que es lo más urgente y lo más necesario para hacer, bueno, pues sea lo que se vaya ejecutando por parte del ayuntamiento. No digo que se tenga que ejecutar o no decimos que se tenga que ejecutar todo en un año, porque es posible que puedan salir necesidades o mejoras bueno, que no se puedan asumir con el presupuesto de un año, pero sí que se tomen en cuenta, que se asuman por parte del ayuntamiento y que se vaya haciendo una planificación de ejecución de esas obras en función de la disponibilidad presupuestaria del ayuntamiento
y de la parte que aporte la Diputación. Y, como digo, vamos a votar a favor. Eskerrik Eskerrik asko. asko. Nela? Bueno, con respecto a la aceptación del tramo de carretera de Zariquete, en comisión correspondiente, después de haber visto el expediente, hicimos preguntas al respecto que fueron contestadas en la misma comisión y, bueno, pensamos que es una medida que va a ser beneficiosa para, pues, bueno, para el pueblo y, en ese sentido, vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Aldeko botoak? Mila esker. Zazpigarren puntua, plaza bateri izen emotea, dar nombre a una plaza, votar la propuesta del área de cultura del Ayuntamiento de Zalla para nombrar la plaza Sita entre las calles Luis S. y Avenida Hermanos Maristas con el nombre de Jesús Ariño Maruri, alcalde de Zalla durante el bombardeo. Perdón. Enmarcado en la celebración del próximo miércoles 21 de junio del 80 aniversario del bombardeo ocurrido en nuestro municipio, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Zalla se realiza la propuesta de nombrar una plaza del municipio con el nombre de Jesús Ariño Maruri, alcalde de Zalla durante el bombardeo. Dicha propuesta se basa en las actas del Ayuntamiento del año 1937 que reflejan el compromiso de esta persona con el pueblo de Zalla. Durante esos difíciles años y tras la renuncia del anterior alcalde, Jesús Ariño tuvo la valentía de ejercer como alcalde en funciones. Frente a la tendencia general a abandonar cargos públicos y ante la sola presencia de 3 concejales, reflejo de la tendencia expresada, Jesús Ariño Maruri fue nombrado alcalde en funciones el 10 de junio de 1937, estando el frente de guerra a muy pocos kilómetros del municipio de Zalla. Esta propuesta del área de cultura del Ayuntamiento de Zalla tiene como objetivo reconocer la labor prestada por Jesús Ariño a la población de nuestro municipio y a las centenares de personas refugiadas procedentes de otras localidades vizcaínas. Por lo anteriormente expuesto, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Zalla se presenta esta propuesta para nombrar la plaza Sita entre la calle Luis S. y Avenida Hermanos Maristas para su debate en pleno. Irene? Eskerrik asko. Bueno, nosotros también, como no podía ser de otra manera, vamos a votar a favor. Nuestro partido también recientemente hizo un homenaje a la persona de Jesús Ariño Maruri, precisamente para reconocer esa aportación al pueblo de Zalla. Y para nosotros, como EAJPNV, es un honor que sea en la plaza contigua al Bachoqui, perteneciente a nuestro partido, la que lleve el nombre de Jesús Ariño, gran nacionalista, afiliado de JPNV, gran alcalde de Zalla y mejor persona. Nosotros creemos que es un ejemplo, que fue un ejemplo para todos nosotros de ética, de entrega y compromiso en el ejercicio de la política. Y creemos también que es un ejemplo de alcalde defensor de la democracia, del buen gobierno y también de nuestro pueblo de Zalla. Y queremos que conste en acta esta manifestación que hacemos. Entregaremos posteriormente a la secretaria los documentos que queremos que consten en acta. Y, como digo, votaremos a favor. Eskerrik asko. Bueno, guk ere aldeko botoa emango dugu. Nosotras también vamos a votar a favor. Bueno, no sé si ahora tal vez lo voy a dejar para la parte de los ruegos. Mila esker. Aldeko botoak? Eskerrik asko. Zortzigarren puntua, 2016ko aurrekontuen aldaketa. 2016ko aurrekontuen partida batzuen izenaren definizioa, transparentzia anexotik datosena. Modificación presupuesto 2017, definición del nombre de varias partidas presupuestarias del anexo de transferencias del ejercicio 2017. Eso es, entonces habría que votar la propuesta para el cambio de las partidas del anexo de transferencias 2017 del presupuesto municipal de 2017, cuyas líneas de subvención han sido incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones con posterioridad a la aprobación del mismo, aunque se va a aprobar posteriormente. Cambiar el nombre de la partida 232314121 con el epígrafe subvenciones a entes públicos y denominarla convenio MIMETE CLHI por ser una subvención nominativa. Cambiar el nombre de la partida
232314701 con el epígrafe subvenciones a otras empresas y denominarla Convenio Marista San Miguel por ser una subvención nominativa. Cambiar el nombre de la partida 2324141-201 con el epígrafe subvenciones a entes públicos y Estalla y denominarla Convenio y Estalla BHI por ser una subvención nominativa. Cambiar el nombre de la partida 22411448103 con el epígrafe Programa de Prácticas Profesionales y denominarla Convenio Novia Salcedo por ser una subvención nominativa. Eskerrik asko. Irene. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros nos vamos a abstener por el hecho de que no vamos a votar en contra, puesto que esto es una obligación que surge del informe de reparos de la interventora. Es una modificación que hay que hacer en el presupuesto precisamente para regularizarlo y entonces no vamos a votar en contra. Pero tampoco vamos a votar a favor porque precisamente en coherencia con el voto de abstención en la urgencia para incluirlo en el orden del día de hoy. Es decir, ya en comisión nosotros dijimos que esto debía ir con un informe de intervención. Vino a la comisión sin el informe de intervención, luego se hizo el informe de intervención para el Pleno, que no se nos ha enviado, pero estaba en el expediente del Pleno y desde nuestro punto de vista pues no ha sido adecuado el procedimiento de aprobación de este punto, que además es una modificación del presupuesto que acabamos de aprobar. Sí nos surge bastante duda respecto a cómo hemos aprobado el presupuesto, si tiene o no tiene más irregularidades, y en ese sentido haremos las preguntas oportunas posteriormente. Pero en este momento, porque es una obligación legal que hay que cumplir y que no se cumplió con la aprobación del presupuesto, nosotros nos vamos a abstener. Tenemos también una pregunta en relación a la partida de Novia Salcedo, pero la dejaré posteriormente para el turno de ruegos y preguntas. Nada más. Eskerrik asko. Nela. Bueno, pues en nuestro voto particular a los presupuestos, en el voto negativo que dimos a los presupuestos, no había ninguna referencia al anexo de transferencias que se había presentado en el anteproyecto, salvo nuestro interés en la incorporación de una subvención en concurrencia competitiva para ayudas al pago del IBI, que fue rechazada por el equipo de gobierno. Además, teniendo en cuenta que esto tan solo son unas modificaciones de los nombres de las entidades que ya estaban recogidas en aquel anexo de transferencias, nos vamos a abstener porque además precisamente no es un punto para debatir en pleno. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bederatzigarren puntua, 2017ko aurrekontuen aldaketa, partida baten aldaketa, diru laguntza kompetitibotik nominatibora izateko, bikarte. Entonces, aquí se ha de proceder a la votación de la propuesta de incorporación al presupuesto municipal 2017, las siguientes subvenciones nominativas cuyas líneas de subvención han sido incluidas en el plan, o se van a incluir en este pleno, en el plan estratégico de subvenciones con posterioridad, se van a incluir en el plan estratégico de subvenciones. 1. Convenio Bicarte por un importe de 500 euros. En el presupuesto municipal 2017, dicho convenio está contemplado en la partida presupuestaria 22311480020, ayudas a familias con niños de acogida como subvención de concurrencia competitiva. Irene. Bueno, pues el argumento es el mismo. Nos vamos a abstener porque es una obligatoriedad que hay que cumplir y porque así lo dijo el informe de la interventora. Y no tenemos nada en contra, además, de estas subvenciones. Es cierto que votamos en contra de los presupuestos por otras razones, pero sería muy ilógico que votáramos en contra de algo que la ley obliga a que se incluya en el presupuesto.
las dudas que nos surgen, como digo, a partir de que se manifiesta que el presupuesto se aprobó con ciertas irregularidades, pues las trasladaremos por escrito. Además. Nela. Bueno, pues volviendo a hacer la reivindicación de la subvención que propusimos, que la voy a hacer en todos los plenos, perdón, en todos los puntos, teniendo en cuenta lo que he dicho con anterioridad. Creo que este punto sí debe de pasar por pleno, puesto que es el cambio de la modalidad de una subvención y en este caso vamos a votar a favor. Eskerrik asko, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Vale. 10. puntua 2017ko aurrekontuen aldaketa diru laguntza nominatibo bat sortzeko akordio PA-JATSAI, crédito aldaketa transferencia. 10. punto, modificación del presupuesto del 2017, creación de subvención nominativa PA-JATSAI, transferencia de crédito. Entonces, se ha de proceder a la votación de la propuesta de incorporación al presupuesto municipal 2017, la siguiente subvención nominativa, cuyas líneas de subvención se van a incluir en el plan estratégico que se va a votar en este pleno, que sería convenio PA-JATSAI por un importe de 12.000 euros. Para la creación de la subvención nominativa denominada convenio PA-JATSAI se propone la creación de la partida 23341 481.02 a financiar mediante la siguiente transferencia de crédito del mismo programa. Actividades de cooperación al desarrollo, partida 23341 226.09, menos 12.000 euros, convenio PA-JATSAI 23341 481.0 la partida, más 12.000 euros. Irene. Exactamente lo mismo que en el punto anterior. Nos vamos a abstener y bueno, haremos las preguntas oportunas cuando corresponda respecto al presupuesto y al cómo se aprobó. Nela. Bueno, pues vuelvo a hacer la reivindicación de la subvención que hicimos en el debate de presupuestos. No tengo muy claro si este punto es un punto de los que debe ser ratificado por pleno, porque creo que, si me lo confirma Elena, si me lo puede confirmar. Sí, es uno de los puntos que se ha ratificado por... No, perdona, si esto debe ser aprobado por el pleno. Yo entiendo que sí, porque al final tú estás modificando el presupuesto al incluir una subvención nominativa que no constaba en el presupuesto. Vale, bueno, Entonces, para mí eso es una modificación de presupuesto, vale. de inclusión Sí. de una subvención nominativa que entiendo que debe pasar por pleno. Bien, a pesar de que el cambio es dentro del mismo programa. Sí. Vale, bueno, pues teniendo en cuenta que además es una modificación que ha surgido por el olvido de incorporar a esa entidad en el presupuesto, vamos a votar a favor. Eskerrik asko, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Hamaikagarren puntua 2017ko aurrekontuen aldaketa, lehiakor konkurrentziadun diru laguntza sortzeko partida, badoentzako diru laguntza, kredituaren aldaketa transferentzia, kredito globaletik transferentzia. Modificación presupuesto 2017, creación de subvención de concurrencia competitiva para las ayudas para vados, modificación de crédito mediante transferencia de crédito global. Entonces, se ha de proceder a la votación de la propuesta de modificación de crédito para financiar la subvención de concurrencia competitiva destinada a conceder ayudas para la adecuación de garajes a la normativa municipal de vados. La propuesta incluye la creación de una partida específica utilizando el crédito global del presupuesto municipal 2017 con el siguiente resumen. Transferencia de crédito positiva 315117800.00. Ayudas para la adecuación de garajes a la normativa municipal de vados, 6.000 euros. Transferencia de crédito negativos de la 192915000.01, crédito global, 6.000 euros. Total, 6.000 euros. Irene. Eskerrik asko.
En coherencia con lo dicho hasta ahora, nos vamos a abstener, puesto que no estaba dictaminado en comisión y no tenía los informes de intervención. Y más este caso, que ni siquiera conocíamos hasta la comisión que estos 6.000 euros se iban a detraer del crédito global, con lo cual hubiera sido la inclusión de una partida nueva en el presupuesto que podía haber requerido el informe de sostenibilidad de la interventora, puesto que se descuadra el presupuesto, ¿no? Toda esa información y toda esa documentación no la hemos tenido en parte hasta la convocatoria del Pleno. Incluso en la comisión no se nos aportaron los informes de intervención. Ha habido un informe de intervención que se ha aportado posteriormente al expediente del Pleno, posterior a la convocatoria del Pleno. Con lo cual, nosotros no podemos votar a favor por el procedimiento, pero no vamos a votar en contra porque nos parece, y eso quiero que quede claro, adecuado el hecho de que se plantee y se detraiga una parte del crédito global o se haga algún tipo de modificación presupuestaria y transferencia de crédito dentro del presupuesto, quizá a lo largo de la ejecución del presupuesto del 2017, para establecer una partida y un disponible precisamente para las obligaciones que han de cumplir nuestros vecinos y vecinas por causa de la ordenanza de vados. La ordenanza de vados, yo creo que es bastante ya público y notorio que nosotros votamos en contra en su momento, porque también fue presentada en comisión con bastante urgencia, no se hizo un procedimiento de participación y de información a la ciudadanía con todo lo que iba a implicar y todo lo que va a implicar de exigencias a nuestros vecinos y vecinas. No se dio tampoco un plazo a los propios miembros de la corporación municipal para hacer aportaciones y hacer un estudio pues más sensato desde nuestro punto de vista y más ajustado a la realidad de Zalla, y que de ahí salga una ordenanza pues más asumible por nuestros vecinos y vecinas. Todo eso no se ha hecho. Aunque nosotros votáramos en contra, obviamente con el voto a favor del equipo de gobierno sale porque hay mayoría absoluta. Y dicho todo esto, es cierto que nos parece bien que al menos se dote de una partida para ayudar a los garajes comunitarios o a los vecinos y vecinas que tengan que hacer inversiones con cargo o por consecuencia de esta ordenanza. Es cierto también que nos parece muy poco dinero. 6.000 euros creemos que no va a llegar para nada. Con lo cual, iremos viendo y pidiendo y solicitando información de cómo se va ejecutando y de qué solicitudes se van teniendo, porque esto no se va a solventar en un ejercicio, sino que van a ser más ejercicios, y en su caso solicitaremos que se incluya, como decía antes, o que se incremente esta partida para cubrir estas necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Por lo demás, vamos a abstenernos por lo ya dicho, y lo que sí he dicho al principio y lo voy a retomar aquí para los 4 puntos es que independientemente de que se considere que como es una modificación presupuestaria es conveniente que lo apruebe el Pleno, si es una competencia del alcalde la modificación de crédito, nosotros solicitamos que haya, si es que no lo hay, que no lo hemos visto, igual lo hay, un decreto de alcaldía autorizando también estas modificaciones de otras o transferencias de crédito. Nada más. Eskerrik asko, Mela. Bueno, pues nos parece bien que se ayude a la ciudadanía, que se ayude a la ciudadanía en la adaptación de las nuevas medidas impuestas por la Administración. Por eso mismo, nosotras vamos a seguir insistiendo en la propuesta de subvención hecha para ayudas al pago de impuestos y tasas a familias en situación económica precaria. En ese sentido, con independencia de todo lo que se ha dicho de los procedimientos y no procedimientos, y porque pensamos que tomar en esta primera ocasión tomar otro tipo de medidas, lo único que puede ser es, bajo nuestro punto de vista, pues podría resultar
perjudicial para la ciudadanía, vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Hamabigarren puntua, ordenantza fiskalaren aldaketa. Punto 12, modificación de la ordenanza fiscal. Según los informes sobrantes en el expediente, se ha de votar la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales e incluir en su epígrafe 2 para la cesión gratuita de las salas multiusos a personas físicas mayores de edad empadronadas en Zalla el cobro de una fianza de 50 euros. Irene. Bueno, por las mismas razones que en los supuestos anteriores, nos vamos a abstener. Esta modificación de la ordenanza fiscal es consecuencia, a su vez, de la modificación, o sea, del punto posterior. Quizá, pero bueno, esto es una apreciación casi personal, quizá no sé, hubiera sido más lógico primero el 13, o sea, el 13 que fuera el 12 y el 12 que fuera el 13, pero bueno, no hay problema tampoco. La modificación de la ordenanza fiscal, como digo, es una consecuencia de la modificación de la ordenanza de cesión de locales municipales, porque al incluir los locales del matadero de Aranguren, el equipo de gobierno ha considerado oportuno que se cobre una fianza. Bueno, no nos parece desacertado, quizá es un poco excesiva la cantidad para los tiempos que corren, pero bueno, vamos a abstenernos, no vamos a votar en contra y tampoco a favor, porque el procedimiento no ha sido el adecuado desde nuestro punto de vista y, como digo, estaremos también vigilantes a ver cómo se va desarrollando esto, también qué opina los vecinos y vecinas, qué opina la ciudadanía y qué uso se va haciendo de estos locales. Pero, en principio, que una vez que están vacíos, no quiere decir que estemos de acuerdo con el traslado del Caceta al Longar, pero una vez que están vacíos, que se les dé un uso y una posibilidad a los vecinos y vecinas de sacarles un rendimiento, pues eso nos parece bien. Y en este caso nos vamos a abstener por las razones que ya he dicho. Mila esker, Nela. Bueno, pues guk ere absten señora joko dugu. Nos vamos a abstener efectivamente porque este punto es consecuencia de la modificación de la ordenanza de cesión de locales municipales. Esa modificación de la ordenanza se ha hecho sin haber tenido ningún contacto con ninguna de las asociaciones, principalmente, bueno, en este caso, más cercanas al matadero, que son las asociaciones de Aranguren, y no ha habido contacto con ellas. Entonces, en ese sentido, nos vamos a abstener porque no nos ha parecido procedimiento adecuado. Por lo menos así nos lo han trasladado. Eskerrik asko. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Hamahirugarren puntua, udal lokalak lagatzeko arautzen duen ordenantzaren aldaketa. Punto 13, modificación de la ordenanza de cesión locales municipales. Bueno, como ya venimos hablando, en el matadero de Aranguren se han habilitado 2 espacios para el uso de la ciudadanía y se nos ha enviado un informe que dice que al no estar incluidas en la ordenanza reguladora del uso y funcionamiento de las instalaciones municipales de carácter cultural, las 2 salas resultantes, se propone modificar dicha ordenanza. Ya en comisión se os pasó una ordenanza y sí que había un par de errores que nos comunicó el portavoz del Grupo de Nacionalistas Vascos y se han subsanado, hemos estado en contacto con él y bueno, pues hemos traído con esos cambios.
Lo que sí, por comentar lo que has dicho antes, en el caso de la cesión a personas particulares mayores de edad y empadronadas, se habrá de abonar una fianza de 50 euros. Ujú, Personas privadas, sí, eso no asociaciones. bien. No, solo para que supieras sin más. Pero no obvia que no haya habido ningún contacto con nadie. No. Ah, vale. Irene. Sí, es que ricasco. Bueno, nosotros, sinceramente, nosotros pensábamos votar a favor. En comisión este punto sí se tramitó correctamente. Sí que en comisión se trasladó la documentación con la convocatoria. Pudimos estudiarlo, pudimos trabajarlo. Mis compañeros en la Comisión de Ciudadanía, Ana Rosa y Juanra, hicieron aportaciones que creyeron oportunas. Y paso muy brevemente a comentarlas. Un segundo, Vamos a hacer el informe. Vos minutu, Bueno, mesedes. sí, paso muy brevemente a comentarlas. Una era la inclusión, no necesito el papel, me lo sé de memoria. Una era la inclusión del Centro Social de Sollano en el catálogo de locales municipales culturales, de Ocharán, en el catálogo de locales municipales culturales porque no estaba incluido el Centro Municipal de Ocharán. Otra era la posibilidad de que tanto el centro local de Sollano como el centro también municipal de Ocharán, los dos locales, en la medida en que tienen a una persona que está explotando el local, cuando sea posible y mientras permanezca abierto, el uso de esos locales por parte de los vecinos y vecinas se pueda extender el horario más allá de las 10 si está abierto y en ese momento están los explotadores o las personas que llevan ese local allí. Y la última cuestión era Sí, que la normativa de los locales de Sollano y Ocharán se regule aparte, que ya se regula aparte y no con esa ordenanza. Hasta aquí nuestro voto a favor y en coherencia con lo que hemos venido haciendo, nuestro voto va a ser a favor. Sí nos ha sorprendido porque sí dábamos por supuesto que el equipo de gobierno, es decir, que esta demanda del matadero de Aranguren venía un poco de las solicitudes y de las necesidades de la gente de Aranguren y de los grupos locales de Aranguren. Sí nos ha sorprendido que no haya habido ningún contacto por parte del equipo de gobierno con estos grupos. Si eso fuera así, hombre, pues sí que nos reservamos el derecho de, en su caso, modificar o proponer una modificación de la ordenanza si en algo de lo que está incluido aquí choca con los intereses de los vecinos y vecinas de Aranguren y de los grupos culturales de Aranguren. Esperemos que no, pero sí que nos reservamos un poco esa cautela. De momento vamos a dar el voto a favor porque nos parece que es una oportunidad. Es una oportunidad. Llegado el momento en el que el Kacetagunea lo han trasladado a Longar y no parece que el equipo de gobierno tenga ningún interés en volverlo a Aranguren. Nosotros ya nos posicionamos en su momento que no nos parecía adecuado, pero al menos que ese local no esté vacío y se pueda utilizar por los vecinos y vecinas. Sí es cierto que si no se ha mantenido ese contacto, sí solicitaríamos al equipo de gobierno que lo haga y que haga esa consulta, al menos a posteriori. Nada más. Ela. Bueno, pues como ya he explicado, nuestro voto va a ser una abstención, en principio, pues porque consideramos que una normativa que hace referencia a unos locales tan concretos, una ordenanza que hace una referencia a unos locales tan concretos, debería cuanto menos haber tenido la participación de las personas que, pues, más cercanas a esos locales. Y por lo menos en lo que hemos indagado, no ha sido así. Entonces nos vamos a abstener con independencia de que luego, pues bueno, podamos hacer alguna aportación o no.
Bueno, brevemente solo voy a contestar que no nos hemos reunido con las asociaciones para la redacción de estos cambios en la ordenanza, pero sí que esto viene motivado, estas salas vienen motivadas por la continua petición de grupos tanto de Aranguren como de Mimetiz, de locales para poder reunirse, para poder hacer actividades, y de ahí viene que al equipo de gobierno se le haya ocurrido utilizar aquellas salas para dividirlo en 2 locales para el uso de todas las asociaciones. No nos hemos reunido con ellos para el desarrollo de la ordenanza, eso es así, eso es verdad, pero sí que viene motivado porque con ellos nos reunimos, con las distintas asociaciones nos reunimos varias veces y eso es lo que nos han pedido. Por otro lado, decís que sí que pone, Irene, que has comentado, que en el local de Sollano y de Ocharan no está regulado aquí, están regulados en el propio contrato de cesión a los concesionarios. Ahí vienen las condiciones. Y sí que incluimos lo que nos comentó Juanra de las horas, lo que ponía el salón multiuso del local sociocultural de Sollano. El horario podrá ser hasta el cierre del centro social, siempre que esté abierto. Y cuando no esté abierto, en caso de no estar abierto, hasta las 10, que es como realmente se pidió. Se han cambiado el orden de los párrafos, como comentasteis, y bueno, pues prácticamente se ha incluido todo, por no decir todo. Vale, eskerrik asko. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? Eskerrik asko. Perdón. Perdón, no te he Solicito... concedido la palabra. Es que yo no me he enterado de la votación tampoco. O sea, Bien. Aldeko botoak? Kontrako botoak? ¿Puedo moderar esta sesión? Aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? Eskerrik asko. Perdón, ¿puedo pedir la palabra? Ha terminado este punto. Hemos pasado al siguiente. Elena, mesedes. Hamalaugarren puntua, diru laguntzen plan estrategikoa. 14º punto, plan estratégico de subvenciones. En este punto, esta misma tarde, se ha recibido una enmienda parcial por parte de Bildu. Creo que lo procede. Pregunto a Elena si es así. ¿Es votar o debatir la enmienda parcial para luego incorporarla, en su caso, al texto completo o no? Y luego votar el texto completo. Nela, mesedes. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues de la lectura que habíamos hecho del plan estratégico, bueno, de entrada nos había parecido, por un lado, que estaba incompleto. Creo que falta el anexo 1, bueno, no sé, el anexo 1, no sé si como anexo 1 es lo que está incorporado en el plan como tal relacionado, pero sí habla de un cuadro en el que vendrán todas las... Ruego silencio, por favor, a los concejales. Está hablando Nela. Un respeto, por favor. Eskerrik asko. Bueno, de la primera lectura nos dio la sensación de que faltaba el cuadro en donde tienen que venir la definición de las subvenciones y si esas subvenciones son nominativas, de concurrencia, los de la partida presupuestaria que llevan, los objetivos y los indicadores. Ese cuadro lo habíamos echado en falta, pero bueno, pues igual se va a desarrollar a posteriori. Bueno, la presente enmienda, o sea, la enmienda que presentamos tiene es una enmienda a 3 artículos. En el artículo 11 se establece que el Ayuntamiento de Zalla establecerá anualmente subvenciones en las siguientes áreas competenciales: área social, promoción económica, deportes, cultura, juventud, educación euskera, cooperación al desarrollo, igualdad de oportunidades y medio ambiente. Dice que, no obstante lo anterior, podrán no incluirse algunas áreas de las citadas cuando existan razones justificadas que impidan la previsión de las mismas. Entonces, nos daba la sensación de que, en el mismo sentido y al contrario, faltaba la posibilidad de que se pudieran incluir nuevas líneas. Entonces, eso es lo que proponemos. De la misma manera y por acuerdo plenario, se deberá modificar el plan estratégico de subvenciones cuando se establezca por acuerdo plenario la necesidad u oportunidad de subvención en nuevas áreas competenciales.
Después del artículo 15, en donde se definen las modalidades de subvenciones, hemos echado en falta una referencia a la concesión de subvenciones por urgencia. Entonces, proponemos la incorporación, no sé si se puede modificar digo, por la enumeración del articulado, un nuevo artículo o un 15 bis que diga que con independencia del carácter general otorgado a las subvenciones, para aquellos supuestos en los que de acuerdo con la naturaleza de la subvención, la urgencia o el interés público de la misma se requiera otro tipo de procedimiento de concesión distinto, este se podrá llevar a cabo de acuerdo a la legislación vigente y previa a la justificación correspondiente. Y luego en el artículo 17, en donde se habla de los informes que se tienen que realizar en las áreas de las acciones que han sido subvencionadas, se hablaba del número de actividades y del número de personas que participaban en las actividades. Entonces, lo que pedimos también es que se incluya los datos del número de actividades desagregados por idioma en el que se realiza la actividad y en el número de personas a las que alcanza la subvención desagregados por sexo. O sea, si son cuántas mujeres y cuántos hombres han participado. Eso, bueno, pues en concordancia con la ordenanza general que se ha aprobado que luego tengo también una cosa que decir sobre ello, porque no está publicada en boletín. Entonces, no la hemos encontrado. La Ordenanza General de Subvenciones. El definitivo no hemos encontrado publicado en boletín. Bueno, pues eso, en concordancia con la ley, con la ordenanza de subvenciones aprobada por este pleno y el tema de la desagregación por sexo, pues en concordancia con la ley de igualdad y con el plan de igualdad aprobado también por este pleno, por este ayuntamiento. Vale, por parte del equipo de gobierno se ha analizado la enmienda parcial de Bildu y vamos a votar a favor. Agradecemos las aportaciones, nos parecen que enriquecen el texto y en lo referente a solicitar información desagregada por sexo e idioma en las memorias justificativas de las subvenciones, realmente está previsto hacerlo a través de unas plantillas que se van a facilitar a las entidades para realizar estas memorias. Estaba así hablado con los técnicos, pero nos parece adecuado que se refleje ya en el plan estratégico de subvenciones y, por lo tanto, pues en todos sus términos, las aportaciones realizadas por EH Bildu en su enmienda parcial nos parecen adecuadas y votaremos a favor. Irene. Eskerrik asko. Bueno, antes de entrar en el contenido de la enmienda de EH Bildu, pedir disculpas a la portavoz de EH Bildu por el momento de comentario entre las dos personas que estamos aquí, el portavoz suplente y la portavoz, y decir que lo que estábamos comentando era precisamente el sentido del voto. Agortzen ari zara denbora, bai, mesedez. badakit. Igual hitz egiten badugu ointxe komentatzen ari garen puntuari buruz, arinago egingo ditugu gauza. Mila esker. Ointxe noa. Decía que el contenido que estaba comentando en ese momento con mi compañero era precisamente el de la enmienda presentada por la portavoz de EH Bildu. Hemos recibido en este momento, como es posible en el trámite del Pleno, esta enmienda, pero obviamente la hemos conocido en este momento y antes de emitir el voto, pues estábamos de alguna manera comentando y deliberando en este sentido. Por lo demás, estamos de acuerdo. Nosotros nos parecen adecuadas también las aportaciones de EH Bildu. Lo que sí es cierto es que a todo el contenido del plan estratégico de subvenciones, entiendo que con la incorporación de la enmienda ahora en este momento, porque así lo ha trasladado el presidente de la corporación, vamos a abstenernos. ¿Y por qué vamos a abstenernos? Porque a pesar de que sí es cierto que nuestras aportaciones que se hicieron... Entiendo, perdona Irene, que estás haciendo tu intervención en cuanto al contenido del plan estratégico de subvenciones, con lo cual no te volveré a dar la palabra luego otra vez para hablar del plan estratégico de subvenciones. Lo digo por aclarar un poco el debate. Estamos Pero debatiendo... eso es lo que... digo, perdón, si tú prefieres... pensaba que el debate era conjunto. Simplemente por aclarar las cosas. Mi intención era votar esta enmienda parcial
y luego dar la palabra a cada uno, porque de hecho Nela no ha hablado sobre perdón. el general del Plan Estratégico de Subvenciones. Perdón, Era mi intención, por pues aclarar un no poco. era lo que pensaba. Estaba entrando en el debate conjunto porque Bien, entendía si- que iba a si haber nos un parece único mal, turno. vamos a hacer la votación sobre la enmienda parcial y luego va a haber un turno para hablar sobre el conjunto del Plan Estratégico de Subvenciones. Vale, pues respecto a la enmienda parcial, si es que hay que votar la urgencia, que no lo sé, la verdad, porque no me ha quedado nada claro, nosotros votamos a favor de la urgencia, porque consideramos que está bien presentada y que además se justifica la urgencia. Y respecto al contenido de la enmienda, también votamos a favor. Pasamos a votar, por tanto, el contenido de la enmienda parcial de H. Bildu. Aldeko botoak, mila esker. Pasamos ahora a debatir el Plan Estratégico de Subvenciones presentado a debate plenario. Irene. Eskerrik asko. Respecto a todo el contenido del Plan Estratégico de Subvenciones, como estaba comentando, nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque a pesar de que se planteó en la comisión, directamente en la comisión, es cierto que en este caso, bueno, pues el borrador del plan estaba con la convocatoria, lo pudimos analizar y de hecho hicimos aportaciones, las hizo nuestra compañera Esther en la comisión correspondiente. Esas aportaciones, bueno, pues algunas de ellas se han recogido, eso nos parece que mejora el texto, pero no obstante, también creemos que un documento como este, un plan estratégico de subvenciones, hubiera sido lo más adecuado que se nos hubiera dado un borrador con antelación, al menos de una semana, si no 15 días, al menos una semana, y que hubiéramos podido analizarlo con más detalle y hacer también un contraste con aquellas entidades a las que les va a afectar este plan estratégico de subvenciones, que son los grupos culturales, deportivos, etcétera, del municipio, que son los que fundamentalmente reciben las subvenciones. Todo ese trabajo ha sido imposible hacerlo porque hemos tenido esto con la convocatoria de la comisión. Y en cualquier caso, tampoco vamos a votar en contra, por supuesto, porque es una obligatoriedad que, como bien ha leído la secretaria en el punto anterior de dación de cuenta de los informes de reparos de la interventora respecto al presupuesto, lo que se venía a decir en ese informe de reparos es que era obligatorio que estuviera de alguna manera recogido en el presupuesto de forma nominativa las subvenciones que van dirigidas a entidades concretas y también un plan estratégico que recoja una serie de principios, una serie de criterios de cara a la adjudicación de las ayudas también a los grupos culturales. Por lo tanto, no vamos a votar en contra y nos vamos a abstener. Nela. Es que ricasco. Bueno, pues por lo que hemos estado comprobando con otros planes estratégicos aprobados en otros ayuntamientos, lo que sí parece, y en eso es común con el resto, es que en el primer anexo exclusivamente se recogen las subvenciones que aparecen en el anexo de subvenciones del año presupuesto, o sea, del primer año presupuestado. Entonces, como hemos dicho antes, nosotras al anexo de subvenciones no le habíamos puesto ninguna, al anexo de subvenciones del presupuesto no le habíamos puesto ninguna pega. En ese sentido, nos parece bien. A ver, se nos queda corto, vuelvo a insistir, porque hay muchas líneas de subvenciones que se pueden trabajar y que creemos, bueno, y que vamos a seguir a trabajar. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo del IBI. Una vez que se ha aceptado que el plan estratégico se puede modificar, vamos a votar a favor, siendo conscientes de que es la primera vez que se vota. Las líneas estratégicas son las líneas que están recogidas en el primer año presupuestado y que desde luego vamos a seguir trabajando por incorporar nuevas líneas de subvenciones y que este plan estratégico sea modificado y ampliado en años sucesivos. Al hilo de lo que se ha comentado, sí quería hacer un par de aclaraciones. Por la información que me ha trasladado la interventora, la obligatoriedad de hacer un plan estratégico de subvenciones data de la Ley 38/2003, es decir, desde el 2003. En 2017, 14 años después, pues cumplimos con esa ley y, por lo tanto, es para facilitarse que el Ayuntamiento de Zalla tenga un plan estratégico de subvenciones, que era una necesidad que la ley marcaba, como digo, desde el 2003. En ese sentido, como es el primer plan estratégico de subvenciones que tiene el Ayuntamiento de Zalla, seguro que es mejorable y seguro que lo iremos mejorando. Y la enmienda parcial que ha introducido EH Bildu hace hincapié en ello y, evidentemente,
si lo acuerda el pleno de este ayuntamiento, se irá mejorando. Por supuesto, bueno es tener un primer plan para luego ir mejorándolo. Hasta ahora no teníamos ninguno. Por otra parte, quiero agradecer personalmente a Luis, al concejal de Cultura, Deporte y Juventud, por el trabajo ímprobo que ha supuesto explicar la necesidad legal de cumplir con este plan estratégico de subvenciones y con la reestructuración de las subvenciones de este ayuntamiento después de muchísimos años y de décadas en las que se han dado de una forma diferente. Esto cambio supone que las asociaciones tengan que trabajar más, traer más documentación y de una forma diferente a cómo lo venían haciendo. Esto es un hándicap muy importante y no es tan fácil explicar a las asociaciones que dedican su tiempo libre a sacrificarse y a hacer cosas por el pueblo, que tienen que también presentar los papeles de una forma diferente, de una forma más profesional y con más trabajo. Y esta labor tengo que agradecérsela, como digo, a Luis y a los técnicos que le han asistido en todas estas reuniones, que han sido múltiples, me consta, y en todas estas explicaciones que ha habido que dar y que va a haber que seguir dando. El trabajo para poder traer hoy aquí este plan estratégico de subvenciones y las convocatorias que todavía tienen que pasar por pleno ha sido ímprobo, os lo puedo asegurar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Para afincar, por lo tanto, queda aprobado el plan estratégico de subvenciones con la inclusión de los artículos indicados en la enmienda aprobada, presentada por EH Bildu y aprobada por unanimidad. ¿Vale? Amabosgarren puntua, norberak lekarkena, punto 15, ruegos y preguntas. Vamos a pasar primeramente a dar lectura a respuestas pendientes de pleno anterior. Josun, por Mercedes. Bueno, que se haga una reunión participativa con los vecinos y vecinas de Aranguren dando una explicación del traslado del CAZ. Bueno, se valorará la celebración de una reunión con la definitiva puesta en marcha del nuevo servicio. Que el Ayuntamiento ofrezca al Departamento de Diputación una buena disposición para llegar más allá y que el Ayuntamiento colabore y no pierda la oportunidad para mejorar los accesos, rampas, etcétera, incluso mejor de como estaba antes. Si se refiere un poco a las obras de la carretera de Ocharán. Los servicios afectados en una obra deben repararlos la Administración que realiza la obra. No nos cabe ninguna duda de que es competencia de Diputación dejar los accesos a la carretera foral, igual o mejor de como estaban antes. No debe gastarse el dinero de los vecinos de Zalla en lo que le corresponde hacer a la Diputación. Siguiente ruego. Que se haga un estudio económico de lo que puede suponer a las arcas municipales el mantenimiento de la carretera de Ocharán en los próximos 25 años. Y lo mismo para la carretera de Sollano y de San Pedro. Con esta respuesta, esto está incluido en los expedientes. Siguiente ruego. Respecto al pliego de limpieza viaria, que se incluya alguna medida complementaria para la zona de Ojíbar, para que se mantenga esa zona lo más limpia posible. Bueno, hasta ahora no era una zona que estaba contemplada en el anterior pliego de condiciones. A partir de ahora se ha previsto incorporarlo con una frecuencia de 3 días anuales. Si se ve que esta frecuencia es insuficiente, tenemos un 2% anual de ampliación que se podrá usar para esta u otras zonas donde se vea la necesidad de actuar. Que se dé cuenta de las modificaciones de crédito en las comisiones y no solo en los plenos. Todas las modificaciones de crédito se realizan según las instrucciones de Secretaría e Intervención, además de estar los decretos a disposición de la corporación. Bueno, en la última pregunta del pleno de enero, ¿por qué hay dos decretos, el 1185 y el 1318, que son dos decretos que recogen la adjudicación con diferentes cuantías con el mismo servicio y se adjudica a la empresa Ámbar? ¿Y por qué se van a instalar cámaras de vigilancia en la vía pública? Son dos decretos con un importe diferente. Uno es la instalación de cámaras y sistemas de comunicación en el apeadero de Meti de la vía Santander y otro es la renovación de las cámaras y el sistema de cableado del frontón que no funcionaba bien. En los últimos 2 años hemos tenido más de 25 incidencias en esta zona por parte de la Policía Municipal. Rotura y pintada de luna, rotura y desperfectos de las persianas, arreglo de automatismos, desperfectos de la puerta de la entrada del gastacentro de avión, etc. Con su gasto correspondiente, y se ha decidido con estas dos actuaciones minimizar y ayudar a controlar mejor estas acciones incívicas.
Bueno, ahora ya empezamos ya con los ruegos y preguntas del pleno ordinario del 16 de marzo, bueno, del pleno ordinario de marzo. A ver, si todos los ruegos que se hicieron en el pleno anterior se van a tomar en cuenta o no y cuál es la razón. Bueno, pues todos los ruegos se han tenido en cuenta siempre, algunos se pueden llevar a cabo, otros no y otros no todavía. Pregunta. Termino. Vale. Termino. Perdón, es una cuestión de orden, ¿puedo? Mejor que termine. Termino. Vale. Y luego hay un turno de ruegos y preguntas totalmente abierto a todas las aportaciones. Respecto al trámite presupuestario, que se haga con arreglo con un mínimo que garantice la participación ciudadana, que se modifique el reglamento de organización municipal y que se establezca un trámite presupuestario de 20 días, mínimos de participación ciudadana y 2 comisiones informativas. Los presupuestos se publican íntegros en la web y se abren las propuestas de la ciudadanía. Desde que gobierna Zayabay existe un RON, Reglamento de Organización Municipal, desde que gobierna Zayabay. Y este texto ha introducido novedades como sesiones públicas de comisiones y plenos, apertura a la participación ciudadana en los mismos, disposición de los vídeos de las mismas en todo momento y nuevas posibilidades de planteamiento de propuestas ciudadanas. Se puede seguir introduciendo mejoras y se hará progresivamente. Que se les permita mantener un encuentro con el Colegio de Ingenieros, análisis respecto a obras hidráulicas y el ferrocarril en el municipio, para conocer qué es lo que se está avanzando y contrastar con ellos alguna propuesta. El Colegio de Ingenieros está trabajando en el encargo que le ha hecho el Ayuntamiento y cuando entregue los primeros resultados se compartirán con toda la corporación. Que se ponga un apoyo de un policía municipal en la zona de la Plaza de Aranguren a la salida de los niños y niñas del autobús. Bueno, ya se ha dado orden a la Policía Municipal para que atienda también este punto, en la medida de sus posibilidades, pero debemos ser conscientes de que no hay suficientes agentes como para controlar al mismo tiempo todos los días todos estos puntos de salida o entrada de alumnos, a los autobuses y a los diferentes centros educativos del municipio. Que se impulse un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Ertzaintza para tomar medidas y realizar campañas especiales de control y vigilancia para dar seguridad a los vecinos debido a los robos en comercios e instalaciones privadas en el municipio. Bueno, esta preocupación ya ha sido trasladada a la Ertzaintza por algunos robos que se han producido por la noche. Se ha reforzado el servicio nocturno de la Ertzaintza con 4 patrullas y se continuará trasladando esta problemática en las siguientes reuniones que hay entre policía y la Ertzaintza, entre policía local y la Ertzaintza. A ver, que se arreglen los contenedores de aceite que están en el ayuntamiento y el que está al lado de la residencia en Lombardía con los que estaban fastidiados. Cada vez que se recibe un aviso o se tiene conocimiento de alguna incidencia con los contenedores, se pasa aviso y se repara inmediatamente. Hoy mismo, en concreto, se han arreglado los contenedores que estaban fastidiados, que efectivamente estaba fastidio. Sí. Que se arreglen las fuentes del municipio. Bueno, ya están todas arregladas y funcionando. Han estado cerradas debido al invierno y a las heladas, ya que se suelen cerrar para evitar roturas en las tuberías y se abren cuando llega el buen tiempo, cuando más uso se hace de ellas. Que se solucione el problema del cable o manguera de alumbrado público que está tirada en San Pedro. Todo el alumbrado público de San Pedro está metido por fincas particulares. La solución está en sacar y canalizar el cableado por el arcén de la carretera. Hay una partida presupuestaria para arreglar este problema. Ahora hemos aceptado la cesión de este tramo, que era titularidad foral, y bueno, y se podrán comenzar ya los trabajos. Que se arregle la pasarela que hay en Ibayondo, que está corroída, para evitar que se pueda romper y evitar males mayores. Se va a intentar que esta pasarela sea cambiada con motivo de las obras hidráulicas y comenzará ahora a partir de junio. Que se solucionen los apagones en el alumbrado público. Los problemas de los apagones son puntuales. Hay tramos de cableado soterrado que no se han cambiado en muchos años y provocan cortocircuitos. Se está actualizando progresivamente. Que se limpien todos los caminos y videgores del pueblo. Se ha mandado ya en el boletín oficial y lo han publicado el día 21. El día 2 de mayo, ayer mismo, finalizó la presentación de las ofertas y secretamente ya se realizará, se supone que igual para la semana que viene, ya la mesa de contratación. Se espera que la segunda o tercera semana de mayo puedan empezar ya los trabajos de limpieza, firmando ya el contrato, etcétera. Si va todo normal. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ha configurado el Consejo Asesor del Planeamiento y cuáles son los pasos que se van a dar? Hay un informe de la arquitecta, creo que se os envía por correo. Esa es un poco ya la respuesta.
que se realice toda la cartografía del municipio para poder avanzar en el nuevo plan general. La pregunta es si se va a hacer esto. Te contesto. Se están dando los pasos para mejorar la pobre cartografía del municipio que existía de cara a afrontar el plan general. En la oficina técnica se lleva tiempo recopilando toda la cartografía que había desordenada en el ayuntamiento y se está estudiando las posibles necesidades de elaborar zonas nuevas. ¿Se va a cambiar la parada de taxi? Si es así, ¿dónde se va a poner? Si se va a respetar el mismo espacio y si se ha consensuado este cambio con los taxistas del municipio. Bueno, a día de hoy no hay nada determinado. En caso de que en un futuro pudiese haber algún cambio, se hablaría, por supuesto, con la asociación de taxistas. Hasta luego. Respecto al acto que se hizo en Guernica con motivo del Día de la Mujer, ¿por qué no se os ha comunicado este acto? Bueno, se pidió por parte de UDEL acudir a este acto a la concejala responsable del área de igualdad o, en su defecto, a la concejala de mayor edad, en este caso sería Nela, o la de menor edad, en este caso sería Estíbaliz. Si le ofreció a Nela, pues nos pareció oportuno por la especial implicación y trabajo desarrollado por su parte en la cuestión de igualdad. Respecto a los terrenos que están a partir de la zona de la Magdalena hacia Goyo, ¿tiene el ayuntamiento algún proyecto para estos terrenos? ¿Cuáles, de qué tipo y con quién se ha contado y qué procedimientos se ha contado para llevarlo adelante? El ayuntamiento analiza constantemente propuestas, peticiones e ideas sobre diferentes zonas del municipio. Cuando alguna de estas opciones se decide, que tiene interés y hay oportunidad, se desarrolla e inicia el pertinente procedimiento administrativo. De momento no se ha dado este caso. Que se solucionen los problemas telemáticos con las convocatorias por el acceso a decretos en el año 2017 y con la documentación enviada. Bueno, la pregunta es si se van a solucionar y cuándo. Desde el año 2013 se está dando acceso al libro de decretos de forma digital a través del portal cinegochia.zaya.org. En este portal se ponía a disposición de los concejales una tabla con el número de decreto, el resumen y el enlace al documento escaneado del documento original, que estaba depositado en secretaría. Este trabajo de escaneo y actualización se hacía de forma manual, por lo que cuando faltaba la persona encargada había problemas a la hora de mantenerlo actualizado. En agosto de 2016 empezamos a gestionar y a realizar los decretos de forma electrónica, pero la forma de ponerlos a disposición de los concejales no cambió, ya que había una persona encargada de escanearlos o descargarlo y hacer el enlace correspondiente en la tabla de disposición de los concejales. En el año 2017 lo que hemos hecho ha sido evitar toda esa labor manual, es decir, el objetivo ha sido en todo momento que se firme un decreto y que esté a disposición de todos los concejales de la corporación, sin que se tenga que intervenir o esta labor dependa de ningún trabajador. Para ello se ha enviado un usuario y una contraseña a todos los concejales. Al cambiar esta forma de acceso, sí que es verdad que al principio algún concejal tuvo problemas de acceso, pero fueron motivados más por el cambio que por los fallos de la plataforma. Y se han ido solventando todas estas dudas. Bueno, luego si algún concejal cree preciso tener una pequeña reunión formativa para aclarar dudas o algún problemas, puede tener relación a ese tema. El técnico encargado se ofrece a ello sin ningún tipo de problema. En el decreto 1337 se recoge una resolución de contrato a Barrencoa y luego hay un decreto, el 1350, en el que se abre un procedimiento que invita a Barrencoa y a otras empresas más. ¿Por qué se hace una anulación y luego se hace una oferta otra vez a la misma empresa? Bueno, las nuevas secretarias e interventoras trasladaron que era más correcto licitar el servicio de asesoramiento jurídico en lugar de basarse en presupuestos y facturas con el esquema de contrato menor, tal y como se venía haciendo durante más de 20 años, validado por la anterior secretaria. Siguiendo su criterio, se resolvió el contrato existente y se licitó uno nuevo invitando a 3 empresas. El expediente está en secretaría y se puede consultar sin ningún tipo de problema. Respecto a la obra de Arangoiti, Muñeran, ¿cuál es la fecha de adjudicación y la fecha de inicio de obras? A 22 de noviembre se tenían 3 presupuestos, la retención de Rito y la Providencia de Alcaldía adjudicando. Se llama a la empresa adjudicataria para que comiencen las obras con el objeto de terminar antes de acabar el año, ya que había partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016. El decreto de adjudicación se retrasó unos días por falta de personal. Esta es la última pregunta ya. Que se les traslade
¿Qué empresa estaba contratada para labores energéticas y medioambientales? ¿Qué labores venía realizando esta persona que ha interpuesto una denuncia y desde cuándo? Bueno, la empresa se llama Dinan y las labores que venía realizando son temas energéticos, temas relacionados con el gas, electricidad, agua, eficiencia energética y alumbrado. Temas medioambientales, actividades medioambientales, jardinería, limpieza viaria, recogida de aceite, compra verde. Otra era Agenda Local 21, atención al público, Agenda 21 escolar. Otra es movilidad, proyecto Zayas Vides, Semana Movilidad, apoyo camino escolar. Y la última era subvenciones, preparación de subvenciones relacionadas con medio ambiente, eficiencia energética, etc. 4 años son los que lleva el tiempo que lleva realizando esta persona estas labores. Cuatro años. A ver, ¿cuáles son las medidas que iban a adoptar con el contrato de gestión del Gastecentro Avian para que se dé una cesión ilegal de trabajadores? Bueno, esta está respondida por mail, sí. La elaboración de un manual protocolo de organización de recursos humanos que contenga descripción y clasificación de las áreas, unidades organizativas del ayuntamiento, catálogo de puestos adscritos a cada área, con descripción de funciones, tareas, afinidades, responsabilidad de cada puesto y un manual de valoración de puestos cuando sea necesario por esta corporación establecer un nuevo puesto de la RPT y hacer una valoración de estas nuevas incorporaciones. Bueno, hay un borrador de este documento que esperamos poder trasladar a la corporación antes del verano. Que se publique la licitación de desbroce y limpieza de caminos. Ya se ha mandado, bueno, ya es un poco la respuesta también anterior. Ya se ha mandado al boletín, se publicó el día 21 y el 2 de mayo se ha terminado ya, ayer se terminó el plazo para la presentación de ofertas. Respecto al Consejo Asesor del Planeamiento, ¿por qué no se ha publicado en los medios del Ayuntamiento las convocatorias? ¿Por qué no se ha grabado y emitido el sorteo? ¿Por qué no se ha comunicado a los partidos políticos que se han quedado fuera del Consejo y por qué este proceso se ha hecho fuera de la Comisión de Territorio de la que depende el Consejo? Bueno, se comunicó a los miembros de las asociaciones para que nos diesen el visto bueno para ser nombrados como miembros del Consejo. El sorteo se celebró con la presencia de la secretaria, que daba fe de lo acaecido, y estaban presentes todas las asociaciones que participaron en el sorteo. Efectivamente, a los grupos políticos no se les comunicó nada, quedaron fuera y no se contó con ellos, porque como bien viene reflejado en el informe conjunto de arquitecto y secretaría, se consideró que los grupos políticos ya están representados en el Consejo Asesor. El Consejo todavía no ha sido creado, por lo que todas las convocatorias realizadas no han sido convocatorias propiamente del Consejo y todavía faltan miembros y comunicar dicho nombramiento. Pregunta. Que se explique cuáles son las actividades que vienen recogidas en la memoria en la Junta de EBZ. Bueno, la memoria previsional es un documento que responde a cuestiones de legalidad de la empresa, es decir, el capítulo económico con ingresos y gastos, de dónde sale el gasto y el ingreso, si es equilibrado. Su actividad legalmente a que se dedica puede dedicarse fines sociales y cuáles son entre ellos los que se va a desarrollar en el año. Epígrafes de alta en el IAE. En ese sentido, los fines sociales son los que son y vienen reflejados en la memoria. En cuanto a la actividad, en principio va a ir centrada en dos aspectos claramente: el Cine Antxokia y el Centro de Formación en Carlar y el empleo. Para ello, EBZ está de alta en 3 epígrafes del IAE. El primero de ellos responde al cine y también lo hacía a la emisora. 19.641 servicios de radiodifusión, actividad principal. Los dos siguientes responden al Centro de Formación en Carlán, en el que se imparte formación orientada al empleo. El epígrafe 19.313, enseñanza, bachillerato, FP y COU. Y el 19.321, enseñanza y formación profesional no superior. En este sentido, a finales del pasado año, para poder recibir la subvención de Lanbide nos dijo que obligatoriamente debíamos darnos de alta en la actividad de formación, pero sin especificar nada más. Teniendo en cuenta que existía más de un tipo de altas de información para que queríamos tener un todo perfecto y las altas no implicaban nada más que pagar una pequeña cantidad una sola vez,
nos dimos de alta en ambas. Efectivamente, el 19.313 responde a bachillerato, FP y COU, pero habla también de enseñanza reglada y al observar la formación profesional y la enseñanza reglada, por si acaso, nos dimos de alta también en esta. En el acta del 3 de mayo del 2016 se explicaba la necesidad de contratación de una gestoría para la tramitación de nóminas, seguros sociales. Queremos saber cómo se ha quedado este contrato. Se facturaron los servicios A2, asesoría para hacer y tramitar nóminas en el mes de agosto y seguros sociales, de forma que se cubrieran las vacaciones del personal. En cuanto al expediente 62/17, licitación de servicios de formación ocupacional de apoyo al empleo en la categoría industrial, no ha encontrado el decreto de adjudicación, se ha publicado. El decreto tiene fecha de salida el 8 de febrero de 2017 y está colgado en la UPAC. ¿En dónde? ¿Perdona? En la UPAC. En la UPAC. Desde luego, en el perfil del contratante del Estado, que es al que te dirige el perfil del contratante del Ayuntamiento de Zalla, En el UPAC me ha pasado el técnico esto, seguro. no está. Pues es que ayer mismo lo comprobé. Se le pasa yo. Sí, eso. ¿Qué es un empleo multiservicio? Bueno, se está creando una bolsa de trabajo de subalternos para dar cobertura o servicio a necesidades puntuales y no estructurales, que puedan ser cubiertas con el personal del ayuntamiento. En estas necesidades se incluyen la realización de notificaciones, tareas de pintura en locales municipales, apertura y cierre de locales, reparto de revistas, etc. Labores que no requieren ningún tipo de titulación ni especialización y que pueden ser realizadas por este tipo de empleos. En cuanto al plan estratégico de Aranguren, ¿cuándo se realizó? ¿Qué partidas hay para ello? ¿Qué proceso participativo se ha hecho? Y si coincide con las propuestas electorales en nuestro programa, si tiene que ver algo con cerrar el paso del nivel de la curva de Oribe, cerrar el paso a nivel en la curva de Oribe. Bueno, antes de verano se tendrá puntual información del plan estratégico, puesto que se presentará ya una propuesta. ¿Quién va a organizar el Encarterri Fest? El Ayuntamiento de Zalla, al igual que las 3 ediciones anteriores. En esta ocasión, además, el diario del Correo colaborará con el Ayuntamiento. Y la última pregunta es, ¿qué es elaborar un plan de calidad y ocupación de vivienda existente? Entendemos que es diagnosticar el número de viviendas desocupadas en el municipio, así como la situación estructural de fachada, accesibilidad y habitabilidad de las mismas. ¿Solo vivienda desocupada, Josu? Yo en principio sí. Irene. Vale, es que ricasco. Nada, eran solo 2 cuestiones concretas. Una es, creo que, bueno, la verdad que me ha despistado un poco porque pensaba que iba a comenzar con los ruegos del pleno de marzo, pero bueno, nos ha explicado también alguno que quedaba pendiente del pleno anterior. Respecto al ruego genérico que hicimos de que se diera explicación de los ruegos o solicitudes, si se iban a cumplir o no y si no se iban a cumplir por qué, me ha parecido entender que ha respondido que se suelen tener en cuenta y que hay veces que no se pueden tener en cuenta porque no se pueden llevar adelante. Lo que me ha faltado es la explicación del por qué. Nuestra pregunta iba en la línea de el que no se va a tener en cuenta, ¿por qué? Y esa es la explicación que me falta. No digo que nos la tengan que dar ahora, pero si es posible que se nos envíe por escrito o en el siguiente pleno se nos dé la explicación del por qué no se van a tener en cuenta los que no se tienen en cuenta, pues... Y luego una duda que nos ha quedado ha sido respecto a las explicaciones de los ruegos de la fecha, o sea, del último pleno de marzo, respecto a lo de el camino de Arangoiti a Muñeran. La obra, nuestra pregunta era ¿cuál es la fecha de adjudicación? Creíamos que era sobre el 20 y pico de diciembre, pero no teníamos la fecha exacta. ¿Y cuándo se ha comenzado la obra? Y la verdad que no hemos entendido ni mis compañeros ni yo la respuesta. Si por favor nos lo pudiera repetir. A 22 de noviembre se tenían tres presupuestos, la retención de crédito y la providencia de alcaldía adjudicando.
Se llama a la empresa adjudicataria. Sí, es que no... A 22 de noviembre se tenían sí. tres presupuestos, la retención de crédito y la providencia de alcaldía adjudicando. Se llama a la empresa adjudicataria para que comiencen las obras con objeto de terminar antes de acabar el año, ya que había partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016. El decreto de adjudicación se retrasó unos días por falta de personal. Perdón, ¿puedo solicitar una aclaración? Es decir, que se comienzan las obras, la empresa comienza a ejecutar las obras antes de que se le adjudique el contrato. Lo que he dicho Es lo que interpreto de lo que ha dicho. Puedes interpretar lo que he dicho, lo que he dicho. Si tienes alguna pregunta más, pues... Es así, ¿verdad? Bueno, pues nos reservaremos otro ruego posterior para decir que eso, por favor, no vuelva a suceder y alguna más cosa más que... Lo que haga falta. Perdón, me solicitan también mi compañera otra aclaración, si puedo pedirla. Respecto al KZUNE, nosotros solicitábamos que se hiciera una reunión participativa con el pueblo de Aranguren, con las... Se ha respondido ya, ¿eh? Sí, pero que no nos ha quedado claro... Que no habéis oído bien la respuesta. Se va a valorar. El realizar esa... Se va a valorar una reunión. Vale, vale. La respuesta. Sí, eso es. Se va a valorar, vale. Antes de empezar con los juegos... No des tu turno de ruegos y preguntas, por favor. ¿No quieres turno de ruegos y preguntas? No, pero entendía que primero venían las solicitudes... ¿Dejas moderar el debate? Es tu turno de ruegos y preguntas. Por favor, ruegos y preguntas. Vale. Va a tener su palabra Nela, por supuesto. Vale. Bueno, pues al hilo de lo que dice en este momento el presidente de la corporación, el alcalde, que efectivamente, según el artículo 94 del ROF, es el que modera el debate, yo sí le solicitaría que por favor moderara el debate con arreglo a ese artículo, al artículo 94 del ROF, porque es cierto que modera el debate, pero es cierto que tiene unas reglas que cumplir. Y esto es en relación a lo que ha pasado en el punto anterior, en el que este grupo, a través de esta portavoz, ha intentado, porque ni siquiera lo ha conseguido, solicitar la palabra antes de que se produzca una votación, porque no se había dado un segundo turno y nosotros no pedimos segundo turno siempre, pero hay momentos en los que quizá se necesita una aclaración. Y no se nos ha concedido ni siquiera la palabra para solicitar el turno. Es decir, que si se hubiera escuchado a esta portavoz para hacer la petición, pues quizá hubiera dicho el alcalde que sí o que no, pero es que ni se ha intentado escuchar a esta portavoz para hacer la solicitud y, por supuesto, no se ha dado el segundo turno. Eso contraviene el artículo 94 en su punto E, que dice: si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. Entendemos que estamos en el derecho de solicitar un segundo turno según este artículo y entendemos que no se ha respetado el derecho de los grupos políticos de la oposición en esa actitud del alcalde moderando el debate en el punto anterior. Pero es que es más grave, porque si esto fuera así para todos los grupos políticos de esta corporación, pues estaría mal, pero no habría un abuso de autoridad. Pero es que eso es así para el grupo EH Bildu y para el grupo EAJPNV, pero no es así para el grupo Zayabay, porque cuando el alcalde que modera el debate y que da los turnos y la palabra a los grupos políticos entiende que tiene que hacer alguna aclaración, como en otro punto también, y se puede ver visionando el vídeo de este pleno, no pide a nadie la palabra, puesto que modera el debate, y se da a sí mismo un turno segundo en el que explica lo que cree oportuno y los demás no podemos decir absolutamente nada. Yo pido, por favor, nuevamente, y lo he hecho bastantes veces ya en estos 2 años de legislatura, a este alcalde y a este presidente de la corporación, que respete a los grupos políticos y a los concejales y concejalas de esta corporación,
porque somos representantes del pueblo, sencillamente por esa razón. Por ninguna otra, porque somos representantes del pueblo y que con mejor o peor fortuna venimos aquí a trabajar por el pueblo y a defender los intereses del pueblo. Ese sería nuestro primer ruego. El segundo ruego sería: hemos tenido quejas de vecinos y vecinas y de hostelería y comerciantes de que hay bastante acumulación de palomas en el municipio que causan molestias, que causan suciedad y, por lo tanto, solicitamos al ayuntamiento que tome las medidas oportunas para eliminar, no sé si se le puede denominar plagas, pero bueno, sí nos consta que en otros ayuntamientos se han tomado medidas respecto a este tipo de agresiones, ¿no? o de molestias y se ha conseguido solucionar. Entonces, solicitamos al ayuntamiento que tome las medidas oportunas para eliminar estas molestias. Otro ruego solicitud es que en el tramo de peatonalización de Luis Sesé, justo al final, cuando se cruza con Avenida Taramona, pero como todavía no están finalizadas las obras de peatonalización, está muy peligroso porque el tramo de suelo adaptado para personas invidentes les conduce directamente a la vía pública, que aún, como digo, no tiene el tramo de peatonalización añadido, vamos a decir. Nosotros entendemos que está muy peligroso porque ahí hay tráfico todavía rodado de coches y quizá no sería muy complicado cubrir eso hasta que se haga hasta que se finalice la obra y efectivamente esos tramos adaptados pues tengan su sentido y su lógica, porque en este momento, lejos de ser una ayuda para las personas invidentes, es que puede llegar a ser pues un peligro, porque les conduce a la vía pública donde pasan coches. Solicitamos también que se ponga una señal vertical luminosa de paso de peatones en el paso de peatones de Aranguren, al lado de la plaza y de la parada del autobús. Solicitamos también, lo vamos a incluir, lo habíamos incluido como ruego por toda la argumentación que dijimos en la comisión de que no se habían dictaminado los asuntos y que eso no podía ser así. Es cierto que hoy se han rectificado la urgencia de esos asuntos para poder incluirlos en el orden del día, porque si no, no se hubieran podido incluir, pero desde nuestro punto de vista y consultados además fuentes jurídicas y secretarios y secretarias de otros ayuntamientos, así como la interpretación también de ese artículo del ROF, que es el 82.2, donde se habla de qué asuntos son los que se pueden incluir en la convocatoria del Pleno, pues nosotros entendemos, con todo eso en la mano, nosotros entendemos que no se pueden traer no se pueden traer al Pleno, mejor dicho, no se pueden incluir en la convocatoria del Pleno asuntos que previamente no se hayan dictaminado en comisión. Si es verdad que hay ese mínimo resquicio legal que de alguna forma subsana el que podamos incluir un asunto del orden del día que no se ha dictaminado, pero si es urgente, porque lo que hay que hacer es argumentar la urgencia y entonces ratificar la urgencia y incluirlo en el orden del día. Esa previsión la establece el reglamento por si hubiera un asunto urgente que fuera necesario dictaminar sí o sí, tal que hoy, por ejemplo, y no es el caso, y lo hemos dicho, de ninguno de los asuntos que hemos ratificado hoy la urgencia y hemos incluido en el orden del día. Por lo tanto, lo que solicitamos es que se incluya en el orden del día de las comisiones con toda la documentación los asuntos para que se puedan dictaminar como es debido en la comisión y que no se hurte el debate
y no se hurte la información a los grupos políticos, porque lo normal, lo lógico y lo legal es que los asuntos vengan al Pleno lo suficientemente estudiados y maduros por todos los grupos para tomar una decisión. Los concejales queremos trabajar y aportar para Zalla, y de esta forma lo que se hace es cortar nuestra participación y nuestra labor de representación a los vecinos y vecinas. Se reduce la posibilidad de debatir los temas y de que el pueblo oiga las opiniones de todos, y desde nuestro punto de vista esto no es ni transparente ni democrático. A la corporación no hay que sorprenderla con asuntos. Se le da toda la información y todos los antecedentes de los asuntos para deliberar y tomar decisiones. Esto es lo legal. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas interpretadoras del artículo 82.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. Vamos a esperar a los siguientes plenos. Si vemos que esta práctica ya no se produce, pues nosotros no vamos a solicitar ningún informe de legalidad, aunque lo solicitamos en la comisión pasada. Pero creemos que es posible y que hay una posibilidad de que esto ya no se vuelva a repetir. Vamos a dar ese voto de confianza de que no se vuelva a repetir. Si vemos que se vuelve a repetir, obviamente lo que vamos a pedir es un informe de legalidad y ya iremos a tomar otra serie de medidas para corregir esta práctica en el envío de las convocatorias y en el desarrollo de las sesiones. Otro ruego es que solicitamos que se ilumine el área recreativa que está al lado del campo de fútbol de Aranguren, que se limpie, si es que no se ha hecho, y que se ilumine bien. En Artevizcarra, al lado del parque, por la zona del gimnasio aproximadamente, también en algunos otros puntos, hay varias luminarias fundidas. Ya no apagones, sino luminarias fundidas que durante bastante tiempo, pues aquella zona está oscura. Solicitamos que se repongan, que se analicen también otros puntos del municipio donde estén fundidas y que se repongan y se reparen todas. Sí es verdad que se ha contestado una pregunta que hizo la portavoz de H. Bildu en el anterior pleno respecto al Enkarterri Fest, pero nosotros teníamos aquí también alguna serie de preguntas más específicas que creo que completan la anterior. Es decir, que no se nos ha respondido con la respuesta anterior a lo que tenemos aquí, con lo cual las vamos a formular. Se nos dijo que ya no iba a ser Enkartur quien lo organizara y que iba a ser una empresa del Correo Español, es lo que entendimos. Queremos saber cómo se ha hecho la adjudicación, si es que se ha hecho, a cuánto dinero asciende esta adjudicación, cuál es el procedimiento utilizado para realizar esta adjudicación y cuál es el tipo de contrato que se ha hecho con esta entidad, con el Correo entendemos que será, según se nos dijo. Queremos una copia del contrato, una copia del proyecto presentado por el Correo y solicitamos ver el expediente completo. El siguiente ruego es que solicitamos que se cuelguen las actas de las juntas de gobierno, porque no tenemos acceso a ellas desde el mes de diciembre. Queremos que se publiquen ya. Nosotros solemos consultarlas, solemos ver lo que... Es la única manera que tenemos de ver cómo se desarrollan las juntas de gobierno, que para nosotros, sinceramente, son bastante opacas, y si ya no se cuelgan las actas de las juntas de gobierno, pues no tenemos ninguna manera de enterarnos ni siquiera si se producen o no se producen, ni qué se dice, ni qué se hace, ni qué se acuerda en ellas. Estamos en ello, ¿vale? O sea, teníamos ahí varias actas que estamos pendientes de publicar y ya, o sea, nada, la próxima semana, la siguiente, está todo publicado, no os preocupéis, ¿vale? Vale. El siguiente ruego es que hemos hecho algunas solicitudes respecto al proyecto de formación en el Longar y la empresa pública EBZ que estamos esperando no sean respondidas, pero no obstante, solicitamos también el acceso a los expedientes completos de adjudicación
y contratación y a los convenios o contratos con cada una de las entidades que están prestando servicios de formación y también si hubiera otras entidades prestadoras de otros servicios en el hogar. Solicitamos también que se abra en la revista municipal una sección, algo así como un buzón de sugerencias, donde todos los vecinos y vecinas puedan realizar sugerencias y aportaciones y se les dé también respuesta en ese buzón de sugerencias y aportaciones, como tienen otras entidades públicas que lo cuelgan en sus páginas web y también en sus documentos o folletos o revistas divulgativas de la acción municipal. O no municipal, o foral, depende de la administración que sea. Respecto al polideportivo, hemos recibido bastantes quejas de algunos vecinos y vecinas, que está en malas condiciones, que la piscina exterior necesita una adecuación y arreglos, que hay pocas aulas para ejercicios y que es necesario renovar las maquinarias de ejercicios, etcétera. Pedimos que se tomen medidas lo antes posible, que se solucionen estas cuestiones para dar un servicio más adecuado, porque el polideportivo, a pesar de que bueno, pues tiene los años que tiene, está siendo muy utilizado por nuestros vecinos y vecinas y el ayuntamiento entendemos que tiene que mantenerlo en las mejores condiciones de uso. Queremos saber por qué se firma tan tarde el decreto de aprobación de los pliegos para adjudicar el servicio de limpieza y desbroce de caminos. Estamos en mayo, el decreto se firma el 10 de abril, se aprueban los pliegos de condiciones el 10 de abril. Nos ha respondido el teniente de alcalde respecto a un robo anterior que se hizo de cuándo iban a comenzar las limpiezas de caminos y que comenzaran ya, que es posible que la semana que viene o la siguiente puedan empezar si todo el procedimiento va bien y no hay ninguna interferencia, vamos, pero sí nos gustaría saber el por qué se ha aprobado el decreto y se firma por parte del alcalde tan tarde el decreto de aprobación de los pliegos que se firma el 10 de abril, porque desde nuestro punto de vista el 10 de abril ya deberían haber estado, que eran las puertas de la Semana Santa, deberían haber estado ya limpios los caminos porque ya están siendo utilizados por nuestros vecinos y vecinas. Y creemos que es una exigencia mínima para que los vecinos puedan utilizarlos con la mayor comodidad y también con seguridad. Respecto al decreto 300/17 de fecha 4 de abril de 2017, se trata de una modificación de crédito de casi 1 millón de euros, de unos 908.000 y pico euros. Se ha comentado antes la cifra en la dación de cuenta de decretos, cuando nosotros hemos solicitado que se dé cuenta todo lo relativo a la liquidación del presupuesto. Nosotros lo que traíamos aquí era el ruego de que se diera cuenta en de por qué, la pregunta de por qué no se había dado cuenta en el Pleno, porque no venía como un punto del orden del día separado, así como sí que otras veces se ha introducido como un punto del orden del día separado, pero bueno, se ha dado cuenta en el ámbito de los decretos, en la dación de cuenta de decretos. Sí, se ha dado cuenta y se ha explicado, porque nosotros hemos pedido que se explique la liquidación del presupuesto. No sé qué hubiera pasado si no hubiera venido la liquidación del presupuesto, claro, porque habitualmente en el resto de las daciones de cuenta de decretos no se hace un breve resumen de los decretos, que es lo que, o por lo menos un enunciado, que es lo que nosotros hemos solicitado otras veces. Pero en cualquier caso, lo que queríamos preguntar es si no hubiera sido necesario aprobar esta modificación en el Pleno, porque estamos hablando de una modificación que supera el 5% del presupuesto.
No tengo la seguridad de si es así o no, pero lo pregunto. O sea, tengo entendido que cuando una modificación presupuestaria supera el 5% del presupuesto, se debe dar cuenta separadamente en el Pleno e incluso creo que aprobar en el Pleno, pero no estoy segura. Lo pregunto por eso. Sí que me gustaría saber si es así o no, y si no es así, pues bueno, en referencia a qué artículo legal. El 300/17 de 4 de abril del 2017. Es una modificación de crédito de casi 1 millón de euros que se coge del remanente y se incorpora al presupuesto del 2017, 1 millón de euros. Esto hace que el remanente de tesorería, obviamente, ya no sean 3 millones de euros, sino 2 millones de euros. Entendemos, desde nuestro punto de vista, bajará también después de que se ejecuten los compromisos que hay sin ejecutar de años anteriores, pero bueno, eso ya se verá. Pero en este momento ya sí que se reduce el remanente de tesorería en ese 1 millón de euros que era obvio porque son compromisos de los años anteriores que había que de alguna manera ejecutar. Aunque no se hubieran ejecutado antes de la liquidación del presupuesto del 2016, pero son 908.000 y pico euros, si no estoy equivocada. Un momento, que lo tengo por aquí. Ha dado cuenta la secretaria de él en la liquidación del presupuesto cuando, en respuesta a la pregunta del remanente de tesorería. 908.495 es la cifra. Bueno, pero tampoco si hoy no... Vale. Vale. Hemos pedido el expediente de Glefaral en su momento. Sabemos que también el grupo de EH Bildu lo ha solicitado. Hemos visto un decreto en el que se le concede al grupo de EH Bildu el expediente. A nosotros no se nos ha contestado nada, no se nos ha dejado el expediente. Se nos dijo que no me está apuntando mi compañero. Entonces, bueno, es posible que sea porque, bueno, pues lo está utilizando en este momento el grupo EH Bildu y es posible que la solicitud del grupo EH Bildu haya sido anterior a la nuestra. No lo sabemos porque fue una solicitud que hicimos por escrito. Pero bueno, sí nos gustaría en el momento en el que quede libre el expediente que se tome en cuenta esta solicitud que hicimos, que no caiga en saco roto y que no se dé por respondido en su momento como se nos dijo que no y por si acaso lo volvemos a solicitar para cuando esté disponible que lo podamos tener. El siguiente ruego, el número 15, es una pregunta sobre el decreto 230/17. Este decreto desestima los recursos que han puesto las empresas Gesmupal y Vialine Gestión SL contra la adjudicación que hace el Ayuntamiento del Servicio de Gestión de Expedientes Sancionadores de Tráfico y Seguridad Vial. Consideran que existen irregularidades en la adjudicación que se hace a otra empresa y la pregunta que hacemos es cuál es la razón de este recurso y cuál es el procedimiento que se ha utilizado para la adjudicación. Hay otro decreto muy parecido al anterior que también es el 324/17 en el que se ve que existe un recurso de la empresa SAUNC respecto a la adjudicación de la recogida y custodia de animales domésticos que se hace a la Casa del Perro. En este caso sí se dice que a través de un procedimiento negociado sin publicidad. Queremos saber cuál es el motivo del recurso que interpone la empresa SAUNC. Te lo explico ya si quieres, porque eso lo he tramitado ya. Vale. SAUNC interpretó mal los pliegos y pensaba que como metimos como criterio o como mejora puntuable un compromiso de adopción de números de perros,
él consideró que estábamos trasladando con esa mejora la propiedad del perro a la empresa que no se comprometía a adoptar el perro. Entonces, sin más, se le ha contestado en ese sentido que no se vulnera la ley, que en ningún caso se le traslada la propiedad del perro si la empresa que se ha comprometido a un número de adopciones no las cumple y en ese sentido se ha desestimado el recurso. El decreto 305 del 7 de abril del 2017 se aprueban 1.382,09 euros a la Fundación Novia Salcedo y se prorroga el convenio meses. Digo la fecha del 7 de abril porque, claro, nos cabe la duda de que como esta es una de las subvenciones nominativas que hemos aprobado en los puntos anteriores, la modificación en el presupuesto, entendemos que no estaba consignada correctamente, a no ser que se trate de otra subvención o de otra ayuda diferente a Novia Salcedo. No estaba especificada como Novia Salcedo. Por eso se modifica para especificar nominativamente el nombre de Novia Salcedo. Vale, pero estamos hablando de la misma ayuda. Desde nuestro punto de vista, o no nos queda claro al menos, si se podía hacer esta disposición presupuestaria. ¿Se ha dispuesto ya de esta cantidad? Esa es una de las preguntas. Sí, la cantidad existía. O sea, ¿Y se ha dispuesto ya de ella? Entiendo que sí, habría que hablar Porque con el decreto intervención. lo que entendemos nosotros es que si se prorroga el convenio es porque o sea, pues se habrá dado cauce a esa cantidad. Yo no digo que se le haya pagado, a lo mejor no se le ha pagado, pero sí que se ha dispuesto de ella, se ha puesto en disponibilidad. Yo entiendo que hasta que no entrase en vigor los presupuestos y esto no se modificase, pero bueno, de todos modos Esa es lo miro nuestra con pregunta. intervención. Nosotros queremos saber si ya se ha dispuesto, si se ha dispuesto, pues bueno, queremos tener acceso al expediente y, bueno, en su caso, bueno, pues una explicación en relación a esto. Si posteriormente tenemos que pedir un informe de legalidad, ya lo pediríamos, pero en principio acceso al expediente y una explicación respecto a cómo se ha procedido en el caso de esta ayuda. A ver, hay otro decreto, el 261/17, a través del cual se ve que una parte de la comunidad de propietarios de Maestra Consuelo Robredo ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra un decreto del alcalde. Queremos saber cuál es el contenido de ese recurso, si es posible tener acceso a él perfecto, si no, por lo menos saber las razones por las cuales los vecinos y vecinas contra el ayuntamiento en la vía judicial bueno, pues plantean un recurso porque se deniega por parte del ayuntamiento, si no hemos entendido mal, por silencio administrativo, algo que desconocemos qué es. Y también teníamos una pregunta que era por qué no se había incluido en el orden del día del Pleno para su ratificación, pero entiendo que lo ha dado lectura la secretaria también en el punto de dación de cuenta de decretos, el personamiento, me refiero, el personamiento del ayuntamiento en este procedimiento. Sí, eso es, en asuntos de interés municipal, no en decretos. Sí. Vale, sí, vale. Entiendo que ha sido este, pero como ha sido bastante rápido, no os tengo la seguridad de que haya sido este. Se nos traslada el 10 de marzo del 2017. Entiendo que es este. O sea, yo de momento no he firmado, no hemos tramitado ningún personamiento más.
El decreto al que yo me refiero es Ay, el espera, 261/17 de 22 de marzo del 2017. Sí, ese es. Es el expediente que os he dejado encima de la Vale, mesa. vale. Vale, pero nos lo has dejado hoy, No, ayer. no, con la convocatoria. Ah, sí, bueno, el decreto sí. El tenemos la decreto y el copia. expediente. ¿De dónde bebe el expediente? Está Vale. aquí. Aquí muere el recurso porque, bueno, yo creo que ha habido una mala interpretación, pero muere hasta el informe de intervención respondiendo al recurso, desestimando, porque, bueno, yo creo que no se ha entendido bien el porqué de... Pero bueno, está aquí, os lo vuelvo a dejar. Vale. Y lo que queríamos saber era si no tiene que ir separadamente en el orden del día, si no tiene que... A ver, porque claro, nosotros conocemos los asuntos que van al Pleno si están especificados en el orden del día. Como se nos pone dación de cuenta de asuntos de interés municipal y no sabemos lo que se va a dar cuenta, pues no sabíamos que se iba a dar cuenta de ese decreto. Entonces, no sé si hay alguna fórmula, también este sería un ruego o solicitud, de que en este caso, en las daciones de cuenta de los personamientos del ayuntamiento en los contenciosos, pues que vaya de forma separada, como fue en el pleno anterior. Porque en el pleno anterior sí que fue como un punto del orden del día y fuimos conscientes de que había un recurso contencioso administrativo. Aquí, si no revisamos los decretos, no hubiéramos sido conscientes. Pero además de eso, el resto de los asuntos de interés municipal que se den cuenta, no sé si existe la posibilidad de que vengan enunciados en el punto de dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Si es posible, pues lo solicitamos. ¿Perdón? Sí, claro, es para la ratificación del Pleno, para lo que se ha incluido antes. O sea, la ratificación, el mismo decreto dice, dando cuenta al Pleno en su primera sesión que se celebre en orden a su ratificación. Entiendo que con la dación de cuenta está ratificado, Sí. no hay que votar ni hay que hacer nada. Vale. Luego, otro ruego ya por último que recoge un poco los anteriores sería el de que todos estos ruegos que hemos hecho queremos saber si se van a poner en marcha, si en el caso de que se pongan en marcha queremos saber cuándo se van a poner en marcha, cuándo se van a ejecutar o cuándo se van a hacer. Y en el caso de que no se vayan a realizar, queremos saber por qué y cuál es la razón de que no se vayan a realizar. Y como esto es una pregunta, entendemos que se nos tiene que contestar en la próxima sesión. Y por nuestra parte, nada más. Gracias. Yo tengo un ruego y es Un momento. que... En este momento solicitamos que el ruego que vamos a realizar, le paso la palabra como portavoz a mi compañera. Yo no tengo ningún inconveniente, pero por si acaso tiene el alcalde algún inconveniente, solicitamos el que pueda decirlo ella. Si no, me lo trasladará y lo trasladaré yo. Bueno, pues mi ruego es que el alcalde pida disculpas públicas por el gesto de burla que ha profesado a esta concejala cuando he asentido a decir que efectivamente se habían iniciado unas obras por parte de este ayuntamiento sin tener adjudicado el contrato. Si esta concejala ha sentido que yo he hecho un gesto de burla, le pediré disculpas a esta concejala. Y sin ningún problema, si Esther Lasa 6 Dedos se ha sentido burlada por mi gesto, mis disculpas sin ningún tipo de problema. Yo lo que he respondido es a una risa de Esther Lasa 6 Dedos. Ha habido una risa y yo he respondido una risa. Desde luego esa ha sido mi intención. Pero bueno, entiendo que se ríe la concejala pues como una señal de distensión y de afabilidad, y yo también. Pero bueno, si te has sentido molesta, de verdad, Esther, mis más sinceras disculpas, de verdad. Nela. Vale, eskerrik asko. Bueno, primero tenemos que decir que agradecemos el trabajo realizado por las técnicas para responder a nuestras preguntas. Pero queremos aclarar que las preguntas que hacemos en pleno las hacemos para que nos las responda la parte política. Ya lo siento porque tengo que volver a cambiar las gafas, así que no sé si me va... Bueno. La parte de ruegos y preguntas es la parte que la corporación, digo porque me toca retrasar y no sé si voy a poder leer bien.
La parte de ruegos y preguntas es la parte que en la corporación ejercemos nuestra labor de control y fiscalización de los órganos de gobierno y queremos que sea pública. Si hay algún asunto que consideráis, por la razón que fuera, que no sea público, pues nos lo trasladáis y bueno, pues ya veremos nosotras si tenemos que tomar algún otro tipo de, de actuación. Porque con las respuestas por correo electrónico nos estáis privando a la ciudadanía de nuestro derecho a la información. También he de decir y he de reconocer que en este pleno se ha trasladado lo que se ha trasladado por correo electrónico, también se ha trasladado por el teniente alcalde, pero no siempre es así. Es más, yo diría que esta ha sido la primera vez que se nos ha contestado a todo de manera verbal en el pleno. Así y todo, tengo una pregunta todavía pendiente sin resolver del pleno de enero sobre un comentario que se nos había hecho de una persona residente en Zaya Koeguski, que bueno, pues ya tendréis ocasión de comprobar o no comprobar o lo que fuera. No la voy a volver a repetir. Bueno, vamos a ver. Con respecto a las respuestas que nos ha dado el teniente de alcalde, con respecto al proceso APO o el proceso del Consejo Asesor, tenemos que decir que las convocatorias, una fue a las 5:30 de la tarde y la otra fue a las 10:30 de la mañana. El sorteo se realizó a las 10:30 de la mañana. No son horarios en los que todas las personas que quieren participar en las reuniones puedan estar. Y el informe emitido por la arquitecta lo hemos recibido hoy o ayer, no sabría decirlo. Con respecto a la respuesta de la pregunta 10, que sobre el plan de calidad y ocupación de la vivienda existente, que por eso he vuelto a rehacer la pregunta, es porque en el año 2015, en mayo del 2015, se pagaron más de 3.000 euros por un estudio que hizo EIBES sobre vivienda vacía. Entonces, no sé si son distintos informes, quién va a realizar este nuevo informe, si hay presupuesto, y esperemos que no haya duplicación de contrato. Con respecto al pliego a la licitación del contrato de limpieza y desbroces de caminos, efectivamente hemos visto que estaba ya publicado, emitido el decreto de alcaldía de fecha 10 de abril. Hemos visto que estaba también publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya, pero queremos saber por qué se ha cambiado la modalidad de contrato, porque el año pasado fue un contrato bianual y en esta ocasión, sí creo que fue bianual, sí, porque era hasta el año 2018 era el contrato, y por qué en esta ocasión se ha hecho anual. Bueno, con respecto a cosas que han ido saliendo, que han ido surgiendo en el pleno. Queremos hacer el ruego de que se cuelguen los acuerdos que se adoptan en la página web. Ha habido solo 3 ocasiones en las que en la página web de los plenos están los acuerdos colgados junto con la convocatoria del orden del día. Queremos también que se cuelguen los documentos que se han hecho públicos. Con respecto a la liquidación del presupuesto del ayuntamiento, hemos echado en falta la liquidación del EBZ. Creo que se nos ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto del ayuntamiento y se nos ha dado cuenta de la liquidación de la residencia, pero yo no soy consciente, no he oído la liquidación del EBZ como sociedad mercantil pública. Con relación a la aprobación del punto 7, queríamos solicitar que en la noticia que se publique en el Zaya Info se nombren a las 3 personas que acompañaron a Jesús Ariño en aquellos difíciles años. Con respecto a la información trimestral presupuestaria que hemos recibido,
de este primer trimestre, según la norma de ejecución presupuestaria del artículo 36, que se tiene que dar la información trimestral al Pleno, también nos da la sensación de que hemos recibido solamente la información trimestral del Pleno, o sea, perdón, del presupuesto del Ayuntamiento, y nos faltaría la de la residencia y la del EBZ. Queremos saber cómo están las negociaciones del calendario laboral de la residencia Eguski, la de las personas de categoría auxiliar de enfermería. Es el único colectivo que no tiene una jornada. ¿Y por qué es el único colectivo que no tiene una jornada estandarizada, normalizada? Tienen hasta 7 horarios distintos, 5 o 6, 7 igual son muchos, pero 5 o 6 sí. Hemos solicitado en varias ocasiones y en distintos foros, solicitamos la realización de la evaluación y valoración de estos puestos de trabajo, porque aquí se habla mucho de que se va a hacer la valoración de la RPT, o sea, la valoración de la RPT del Ayuntamiento, pero queremos que se introduzca también la de la residencia y queremos que se haga ya. El día 27 de abril hubo una visita del concejal delegado y de otra persona. Si la visita fue institucional, porque pudo ser una visita particular y entonces no tendríamos nada que preguntar, evidentemente. Si la visita fue institucional, nos gustaría saber quién era la persona que acompañaba al concejal y cuál era el objeto de esa visita. Insisto, si fue institucional. No sé, que decida el moderador. Sí, por encargo de la Mancomunidad, Rubén Vadillo, arquitecto, se persona conmigo y con Ana Aguirre Gómez Corta a hacer una visita a las instalaciones y hacer un primer informe. Vale. Nos gustaría también que de esas visitas, si fuera posible, se les comunicara a las trabajadoras y trabajadores, pues bueno, más que nada por deferencia, porque ya que están en una situación que se les traslada tan en precario, pues que tengan un poco de seguridad ante las visitas. Bueno, acabo de recibir un correo de Elena, se lo tengo que agradecer. Efectivamente, no habíamos visto al trabajar el plan estratégico de subvenciones, no habíamos encontrado la publicación íntegra de la ordenanza. Eskerrik asko. Ya, bueno, vale, pues Ori, eskerrik asko, Elena. El día 27 de abril se publica en el Zaya Info una oferta de trabajo temporal para la cobertura de técnico-técnica en comunicación. El día 28 de abril, a las 0:17 minutos, la oferta no estaba disponible en Lanbide. Nos parece que, desde luego, que el plazo de publicación de una oferta de empleo público ha sido pues muy escaso. Esta misma mañana la responsable de Recursos Humanos me ha dicho que las ofertas han estado abiertas hasta el 2 de mayo, me parece. Esa es la información que me ha dado esta misma mañana la responsable de Recursos Humanos. Pero bueno. Pues desde luego, a través del enlace del anuncio de Zaya En cualquier caso, traslado la pregunta y lo vuelvo a ratificar y lo pregunto. Pero esta misma mañana yo he preguntado por esta cuestión y me ha respondido la responsable de Recursos Humanos que ha estado abierto hasta el 2 de mayo y que había una avalancha de peticiones. Pero bueno, a mí me pasó eso el día, al entrar a través del enlace del Zaya Info. No, entré a Lanbide y me dijo, esta oferta está cerrada. Responsable de Recursos Humanos esta mañana, le trasladaré esta duda a ver si ha habido algún tipo de problema, pero lo dudo porque ya te digo que ha habido un volumen muy grande de peticiones. Nos alegramos. ¿Cómo que se ha puesto un límite? Pues será la primera vez que en una oferta pública se había puesto un límite. Se habían pedido, creo que 30 currículos. Esa ha sido la petición que ha hecho, vuelvo a repetir, la responsable de Recursos Humanos, que había pedido 30 currículos. La decisión que se tomó es no limitar a 30, ampliar el plazo y que llegaran más currículos, sin más. ¿Ha podido haber una modificación en la oferta? Y por eso no hemos podido entrar en un momento determinado y decir no, sí. La verdad es que no lo sé. Lo preguntaremos a la responsable de Recursos Humanos y trasladaremos la respuesta. Vale. Ha habido una
pregunta de la portavoz de Nacionalistas Vascos con referencia a una modificación de un decreto de contratación. Bueno, en concreto era una adjudicación a Barrancoa 16, que luego se retiró el decreto y que luego se ha vuelto a hacer. Habéis comentado que había sido porque la Secretaría y la Intervención habían considerado que era la forma de hacerlo. La norma presupuestaria que habéis aprobado este año se ha cargado de facto el control que existía sobre los contratos menores. Simplemente ha sido una cosa que nos ha llamado la atención. Y bueno, no tengo nada más de momento. Esker.